Suscríbete a La Panterita. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López, Germán Cafa y Carlos Quise. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Muy bien, Arturo. Saludos a todos. ¿Qué tal, Germán? Muy bien, Arturo. Buen día para todos. ¿Qué tal, Pancho López? Buen día, Arturo. Saludos para todos. ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor. Saludos a todos. Víctor. ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días. Saludos para todos. Tenemos por ahorita una entrevista con Dictore, presidente de Libertad. Así que vamos a intentar hablar con él y arrancar el programa. Tus electrodomésticos deben ser ya la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye y Globo sea. No te olvides mirar tu celular y poner audio, Pancho. Apracor es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima porque su fórmula avanza alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracor, el antigripal ideal para todo pronóstico. Abrimos la temporada oficial del pan dulce con la idea de la estrella de Navidad del pan dulce arco iris. Sabor inconfundible en sus 3 sabores, frutas abrillantadas y pasas, uvas o chips de chocolate. Pan dulce arco iris, la estrella de la Navidad. ¿Quién está en el Guaraní? Richard Torales, anunciado anunciado oficialmente. Guaraní. Y vos decías, Víctor, ayer que Martínez va a 2 de mayo. Matías Martínez firma con 2 de mayo. Pero nosotros le conocemos, le pega bien el mismo. Sí, el que jugaba en Guaraní Nacional. Nacional. El mismo. Es habilidoso. Jugó mejor en Tuvo una Guaraní que en racha Nacional que Guaraní. Llamó la atención que le dejen, y hubo partidos que jugó muy bien y otros que jugó muy por debajo de lo Pero que uno tenía. Hubo partido en que... Sí, llamó la Un atención. golazo a Luque afuera del área en cancha de Luque. Exactamente, que estuvo entre los 10 mejores goles hasta el final del torneo. El mismo, ¿eh? Yo creo que en muchos partidos participó poco. No asumió el rol que tenía que Pero tener. tiene condiciones el chico. Sí, sí. Tiene 30 años, ¿eh? En Nacional le fue un poquito mejor que en Guaraní. ¿Por qué, Pio? 30 años. No, pero un chico dijiste. ¿Y sí? No, y si hubiera dicho muchacho me callaba, pero como dijiste Bueno, chico. pero 30 años tiene ya, Pio. Sí. Sí, él había jugado en Chile, jugó en el ascenso antes de ir a Chile y cuando regresa a Nacional hace 2 temporadas. En Nacional le fue muy bien, ahí fue figura. No arregló para continuar y fue a Guaraní. En Guaraní quedó a mitad de camino con algunos Por rendimientos. eso sé la edad, porque cuando jugó en Nacional a mí me llamó la atención un partido y pregunté la edad y me dijeron que tenía 27, 28. Y Pirayú Ángel Benítez regresa a Paraguay. Ángel Benítez Estuvo estaba en en Perú. Perú. Carlos Magnucci. Sí, va a jugar en Luqueño. Él en su momento jugó en Guaraní, Libertad, General Díaz, volante central. Y- También jugó de zaguero central en su paso por Guaraní. Y Cerro Porteño después de la presentación puso en las redes sociales las palabras de... De Diego Martínez. Al revés tiene que Un ser, video cuando del viene, se le pone y después vos hasta podés preguntar solo lo que él dijo en las redes. Hizo conferencia ayer y luego aparece y repite lo que dijo en la conferencia. Otra vez explota todo con CNT. 2.000 millones en efectivo salen sí o sí. 1.000 millones en el poste, 1.000 millones por número de cartón. 2.000 millones salen este domingo. CNT, el poder de cambiarse por Emoy. En esta fiesta Pechugón te regala 40 millones de guaraníes, 200 vales de 200.000 guaraníes en productos que se sortean todos los viernes. Compra cualquier producto Pechugón en cualquier punto de venta del país. Ingresa tus datos y número de factura ticket legal en pechugón.com. Y en Luqueño sigue Trasbruera. Sí, Y exactamente. tiene a Walter ya. Tiene a Walter González, pero quiere otro 9. Y ayer hablamos de la oposición. Gustavito tiene... Paulino. Bueno, tenés Paulino, porque así escuchamos los dos campones, pues la que dice el oficialismo que estuvo en televisión el domingo, Daniel Rodríguez, y lo que dice Paulino Amarilla, que ya habló, incluso se recordó de Atilano Cáceres. De Atilano Cáceres. Y que Decía habló que previamente Humberto- con Humberto García. es un como técnico. Vos le técnico preguntaste, potable, ¿y así cómo mismo. sabía vos eso? Y justo me pasaron en plena nota. Preguntarle por Humberto García, me decían y allí. Y es uno de los técnicos que ya habló previamente en caso de que sea el presidente. Tu casa propia te espera en el barrio que querés estar, Arasí. El barrio Arasí en Luque y Areguá es un sueño hecho realidad. Propone tu plan y acércate, consulta al WhatsApp 0974-316-672. Si el que no quiere hablar es el gambito a Gerardo Zárate de... Independiente del Valle. no Luis Zárate. no Y hace contesta, un no tiempo responde. él dejó de atender. Desde que se fue a Ecuador, No habló hablamos más. con él. Ya no hablamos más. Disfruta este verano como nunca antes con los nuevos aires acondicionados Tokyo Experience. Sus 3 niveles de filtrado permiten respirar un aire más limpio. El modo turbo enfría la habitación en menos tiempo. Con el pacto de confianza NGO y Tokio. Le puede llamar Gerardo incluso a Miguel Garepe, a ver si tiene novedades sobre Arce. Si sos beneficiario de Asismed y buscas mejorar tu estilo de vida en el Centro Médico Santa Julia, contamos con el tratamiento de obesidad y cirugía bariátrica, profesionales de nutrición, psicología, clínica médica y más. Entérate más en @AsismedPY. Asismed toda la vida. Paulino Amarilla. Contanos, Paulino, usando una expresión tan común, son del bando opositor, quienes integran y quienes te dan tu apoyo contigo en esta presentación a la candidatura a presidente de Luqueño. Y bueno, la chapa seguía, la verdad que son
Hoy día 46 el total de la comisión directiva diríamos, ¿verdad? Bueno, en la chapa está conmigo el señor conocido Luis Ricardo Núñez, como vicepresidente primero, segundo está el doctor César Cristaldo, y después viene una lista, ¿verdad? Hasta los 25, más 3 grupos de la comisión de disciplina para el TE y todo eso. Entonces en total son 46 personas, que es frondoso la lista. ¿Qué significa para vos candidatarse a la presidencia de Luqueño, Paulino? Contanos. Y para mí es lo máximo, porque quisiera hacer algo bueno que se quede en la historia, si es posible, en mi querido club, porque yo nací en el club, crecí en el vestuario de la edad prácticamente de 11, 12 años, ya convivía ahí lo que es vestuario, el club. Entonces es un sentimiento grande que nosotros los luqueños todos tenemos, al menos, y esto para mí con más razón todavía. Ya he vivido un campeonato cuando Luqueño se subió a la primera de la B, cuando subió con el gran capitán don Aurelio González, siendo director técnico, campeón invicto en el año 68. Entonces hay mucha historia, y entonces es una pasión única, que como un eslogan que dice: si no lo sos, no lo sentís, si no lo sentís, no lo entendés. Solamente nosotros entendemos el amor, el cariño, ese gran afecto que tenemos, la pasión que tenemos por el azul y oro, y en mi caso con más razón, porque me he sentido ahí, he crecido ahí, y toda la vida, y presidente del departamento de fútbol, prácticamente con todos los presidentes que ha pasado, estuve desde la época de don Atilano Cáceres. Entonces es un sentimiento muy grande, y conozco cómo manejar la institución, especialmente el departamento de fútbol, lo que es el fútbol. Entonces, porque eso es lo que hay que entender bien, y como también la parte económica, la parte administrativa del club, pues hay que cuidar mucho, y hay varias cosas, Arturo, que es un sentimiento enorme y una satisfacción, y si se me da eso, lógicamente tenemos un equipo que nosotros vamos a hacer un equipo de trabajo, no hay nada unipersonal ahí. Vamos a trabajar todos juntos, cada uno en su área, cada uno en su departamento, tendrá que hacer lo que tenga que hacer, y lógicamente yo con otro compañero estaremos fiscalizando eso, y seguramente voy a ser uno de los pocos presidentes de vestuario que va a ser. Paulino, ¿qué significa Luqueño para vos? Tú estás diciendo alma, hay razones de ser, el porqué de Paulino Amarilla como candidato a la presidencia. ¿Cómo te gustaría ver a Luqueño, Paulino? Volver a lo de antes, la pasión, realmente Luqueño tiene que estar compitiendo allá por el tercer lugar cada año, ahí como estuvo siempre anteriormente, y bueno, volver a esos años que yo soy de 99, 2000, 2001, 2002, y eso, donde Luqueño sí arrasaba en la final del campeonato con Cerro, 2001, y hay varios finales, torneo internacional que tuvimos en nuestra ciudad en el año 2001, torneo de verano, torneo internacional, hemos salido campeón, y la reserva donde teníamos una cantera, realmente era cantera. Entonces hemos salido tricampeón 2016, 17, 18, y así no sé, hay tanta historia, y que donde hemos sufrido y donde hemos estado felices. En el 97 ya estuve en el departamento de fútbol cuando jugamos la final con Guaraní en la cancha de Cerro. Hay mucha historia, Arturo, muchas cosas, y sé cómo se maneja esto, sé cómo manejar, y entonces entiendo también de cómo conformar un equipo de fútbol. Muy bien, compañero. Señor Paulino, recuerdo tiempo atrás cuando hablábamos con usted, hablaba de que nota, o su grupo notaba que
no había claridad, por así decirlo, con la directiva actual en cuanto a números y todo lo demás. Por eso le pregunto si en este tiempo usted, su grupo, se acercaron al club de manera a tener todo claro de cara a la asamblea, para evitar, como se dice, reclamos posteriores en cuanto a socios y todo lo demás, porque la vez pasada nos decía el presidente que 1.100 socios están habilitados. Si en cuanto a eso nota todo regular, ¿tiene alguna duda? No, hubo alguna cosita, pero tranquilo. Nuestro representante en el TEI analizó y hemos analizado todo eso, pero en ese aspecto no. Lo que nosotros más queremos es la claridad del manejo del dinero de la institución. ¿Por qué se prestó tanto dinero? ¿Por qué se debe tanto? Y no se ve resultado, especialmente lo deportivo, ¿verdad? Ahora, entonces, Paulino, ¿esta es una crítica a la presidencia de hoy o ya antecede en otros momentos? No, lo que pasa es que siempre en cada época siempre hubo cuentas, siempre nunca que yo me acuerde, nunca se entregó con superávit o esto o aquello, ¿verdad? Siempre hubo cuentas, pero diríamos lo normal. Yo creo que cuando Celso Cáceres dejó, estaba alrededor de los 4.000, pero no sé, $800,000 más o menos, por ahí era la cuenta. Pero hoy día se habla de $2.5 millones y con una campaña paupérrima, una vergüenza la Sudamericana, un punto, y vaya, no tenemos en qué sustentar, aunque sea que se peleó el campeonato. Y entonces todo eso, y no es claro, nosotros hemos hecho docenas de pedidos de informes de la parte de la administración, la parte contable, pero no hay caso, no se nos da. Esta elección es medio atípico porque nosotros, yo creo que a fines de abril recién va a haber rendición de cuentas, y bueno, ahí sabremos qué es lo que se debe, qué es lo que se está haciendo y todas cosas. Entonces, inclusive ahora la parte, me parece, no está muy bien la parte ética en que se pueda estar contratando jugadores, o no sé, o técnicos, o o aquello. Sí que él asegura que va a ganar. Está bien que uno se sienta seguro, por un lado está bien, pero nada es seguro en la vida. O sea que yo creo que hay que tener un poquitito de respeto también al que va a venir, por si venga, y esa cosa, la ética hay que tener también en el fútbol, al menos hay que tener un poco de ética también. Don Paulino, al respecto, ¿le agrada a Humberto García? ¿Es con él que están hablando en caso de que gane usted como presidente? ¿Es el candidato a técnico? Sí, es uno de los candidatos, me agrada, me gusta cómo trabaja, cómo qué sé yo, y entonces sí, yo he hablado con él, estamos hablando, como también he hablado con otro técnico, e inclusive en el extranjero. Y bueno, Paulino, vamos a esperar la asamblea del domingo en Luqueño. Quisiera agregar algo más a través de NPI Monumental, con gusto. Paulino Amarilla, candidato a la presidencia de Luqueño. Lo que quieras agregar, Paulino. Muchísimas gracias a ustedes, a ustedes, a tu compañero ahí, de que darme la oportunidad también y de expresar nuestros sentimientos, lo que queremos nosotros y lo que acá en Luque estamos sintiendo, y la gente está sintiendo esta necesidad de saber el manejo de la institución, y que tengamos un equipo que realmente ponga algarabía otra vez en la ciudad, y porque hasta hoy no tenemos eso, y esperemos que, y estoy seguro que lo vamos a hacer. Si llegamos, vamos a pelear otras cosas. No pelearemos Sudamericana, pelearemos Libertadores, y nuestro equipo, estoy seguro que va a jugar al fútbol. Paulino, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Paulino. No, por favor, Arturo, un gusto estar con ustedes también. Un gran abrazo a todos. Igual. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Paulino Amarilla está de candidato a la presidencia de Luqueño en la asamblea el próximo domingo. Los miércoles son de Farmacias Catedral. Disfruta de descuentos de hasta el 50% en todos los canales de venta y con todas las formas de pago. Para delivery, llama al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Cristian Pagliaro, ¿cómo te va, Cristian? Buen día. ¿Cómo te va? Buen día, abrazo grande, ¿cómo andan? Bien, Cristian, contanos, surgió la información
que Iván Leguizamón podría dejar San Lorenzo y sumarse al plantel de Olimpia, una vez que Olimpia pueda levantar la sanción FIFA por inhibición, lo puede contratar, pero va camino a una liberación en el buen sentido de la palabra. Contánoslo de Iván Leguizamón en San Lorenzo, Cristian. Sí, mira, está esa versión, tuvo la chance de irse a Defensa y Justicia hace poco tiempo también, hay equipos que lo quieren, San Lorenzo todavía no tiene claro cuál va a ser su panorama porque tiene un conflicto institucional muy grande, la comisión directiva, el presidente estaba cerca de tomarse licencia, el vicepresidente de hacerse cargo del día a día del club, bueno, hay muchos inconvenientes, así que si bien no es un jugador a salir y es muy importante para Miguel Ángel Russo, yo creo que ante una buena oferta puede llegar a dejar, así que bueno, veremos, ha jugado poco en el último tiempo, perdió su titularidad, no ha sido uno de los referentes de este equipo, pero bueno, un jugador que tiene desequilibrio. Contanos más de Iván, ¿qué le falta para tener estabilidad? Contanos, Cristian, en San Lorenzo. Mira, es un jugador totalmente desequilibrante, ustedes ya lo conocen, es un futbolista que tiene muchas características, tal vez le falte gol, en el último tiempo mejoró la pegada, pero bueno, habrá que ver también desde lo anímico y lo mental cómo está, estaba con muchos inconvenientes también porque el club no está pasando un buen momento y fue perdiendo terreno, la llegada de Muñain, de la presencia de Bustos, de Alexis Cuello, que por ahí fue lo mejorcito que ha traído San Lorenzo este campeonato, lo que hicieron quedar relegado, él no pudo gravitar, sabe algún que otro gol en el campeonato, ha tenido solamente 2 tantos en lo que va del año, entonces son pocos goles para un delantero, más allá del desequilibrio que puede tener, entonces bueno, eso lo hizo hacer perder mucho terreno, ¿no? Te pregunto, Cristian, porque te repito, cuando Olimpia consiga superar el tema y pueda incorporar jugadores, está Iván Leguizamón. La necesidad de San Lorenzo de transferirlo, al no jugar, va a recibir un dinero. ¿Se habla de cuánto cuesta el jugador o no, Cristian? Mira, no hay cifra estimada por el momento. Es un futbolista, yo creo, llamado a ser de los jugadores jóvenes de mayor cantidad y talento. Yo creo que San Lorenzo no lo va a vender por la primera oferta, pero sí que el club está viviendo una situación financiera y económica muy grave y que probablemente quieran negociar. Yo creo que no hay ningún jugador de este equipo que sea intransferible. Después habrá que ver si después se llega al acuerdo o no, pero dejando en claro la situación, es un futbolista que si la oferta es formal y es buena, probablemente pueda llegar a salir. Como te digo, llamó Defensa y Justicia aquí en la Argentina y no se cerró, ha vendido San Lorenzo algunos juveniles para poder pagar sueldos, está viviendo una crisis económica e institucional, pero bueno, veremos si se ponen de acuerdo con los números, pero es un jugador que puede llegar a salir perfectamente. Con Insúa fue titular, ¿verdad? ¿Cómo? Con Insúa fue titular en San Lorenzo. Con Insúa jugó, era titular. Después con los técnicos, con Pipi Romagnoli jugó un poquito menos, con Russo prácticamente nada. Esperó su lugar en el banco de suplentes, pero ni siquiera ingresa. Bueno, en medio de un equipo que ustedes saben bien que no viene para nada bien, ¿no? Y si Defensa y Justicia lo quiso, ¿hace cuánto fue? Esto fue la semana pasada, fue hace poco. Lo que pasa es que no se pusieron de acuerdo en la cifra, en la cual no trascendió. Defensa y Justicia se llevó a un juvenil, Sosa, que tiene apenas 10 partidos en primera, lo compró por un cargo muy bajo, y se llevó a Agustín Hauch, uno de los jugadores jóvenes que tuvo 2 roturas de ligamentos, pero que venía siendo la gran promesa del club y no pudo aparecer. Bueno, lo compró casi en $300.000, una cifra irrisoria. Entonces, bueno, eso habla de la necesidad y de la urgencia que tiene de vender el club. Ahora, no tienen la talla de Leguizamón de lo que puede llegar a generarle el club, ¿no? Y bueno, seguiremos charlando que más, agradeciendo tu defensa, compañeros. Sí, Cristian, aprovecho y te pregunto por otro jugador. La vez pasada le tocó debutar a un arquero paraguayo, Orlando Gil, entendiendo el contexto del club, la situación y todo lo demás, la derrota que al final salió en medio de insultos. En la actuación en el partido, ¿cómo lo notaste a Gil pensando en una proyección a futuro para que pueda tener más chances? Mira, te lo voy a responder de esta manera porque para que sepan un poco cómo es la historia. Orlando Gil tuvo solamente un partido en la primera división y fue mucho más ovacionado que los 2 arqueros que ha tenido San Lorenzo en el campeonato, que fueron Chila Gómez y Facundo Altamirano. La gente lo vio en reserva, les gusta mucho, tiene un porte físico importante, entonces me parece que hay que ver si se puede llegar a comprar. San Lorenzo tiene que hacer uso de la opción del 50%, $500.000 a San Lorenzo de Paraguay, así que veremos, pero es un jugador que por lo menos el hincha lo tiene bien considerado por lo que hizo en reserva y por lo que ha hecho en primera, ¿no? O sea, hablamos ahí de que por lo menos se ganó de entrada esa buena primera impresión, como para pensar en si se compra el pase poder tener oportunidades. Eso es bueno saber. Sí, mira, el tema es económico, que pueda comprar el pase, pero yo creo que es un arquero que si San Lorenzo lo logra retener,
no digo que va a ser el titular, pero va a pelear el puesto con el que venga, Y lo último, otro conocido nuestro, Romaña, ¿cómo cerró la temporada allá en Argentina, el colombiano? Romaña, bueno, es una figura del equipo, pero bueno, habrá que ver si continúa o no. Ese jugador más ovacionado por su porte físico, por lo que hace, por la entrega, por el desgaste que también hace, porque es el jugador que más se ha destacado, es un equipo que juega mal, pero Romaña la verdad es el más destacado. Lo que pasa es que también probablemente tenga oferta del exterior. Y bueno, Cristian, muchísimas gracias. Nos ponemos al día en lo que podamos aportar a la gran audiencia y especialmente a la gente de Olimpia, porque se está comentando mucho lo que podría ser Iván Leguizamón Olimpia. Gracias, Cristian. Igualmente para ustedes, abrazo grande, lo mejor y felicidades. Gracias, muy amable. Cristian Pagliaro. El futuro está cambiando. En UNIBE contamos con más de 20 carreras presenciales y a distancia. Te ofrecemos educación para un mundo en evolución, aulas y laboratorios equipados. Inscríbete y evoluciona. Matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unibe.edu.py. UNIBE te espera. Perdón, la gente saluda a UNIBE. Puede tener un costo, pero eso se negocia. Sí, claro. Aparte, al ya abrir la negociación con Defensa y Justicia, quiere decir que San Lorenzo está dispuesto. Lo que va a pedir pide San Lorenzo. No, ya sé, San Lorenzo pide. Sí. Depende de vos como negocio. ¿Cuánto dijo? No se filtró el número, dijo allá. Bueno. Por lo menos. ¿Cómo te va, doctor Vitore? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Cómo anda, doctor? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Sí, señor. ¿Y Libertad cómo anda? ¿Todo bien? Sí, tranquilo. Ahora trabajando nosotros y los jugadores descansando, esperando empezar la edición médica y pretemporada. Bien y directo a esto, doctor Vitore, porque a Pancho le dijeron que una probabilidad es que si no arregla Gustavo Costas con Racing, puede ser técnico de Libertad. No tengo idea. No, y por eso pues te estoy preguntando, doctor Vitore, ni idea, significa que está aquí, no ahí. No sé, pueden haber tirado esa información. Siempre conversamos, no solamente con Gustavo, con un montón de técnicos que llaman, hablan. Esta mañana mismo me llamó uno, estuvimos conversando. Eso no quiere decir que van a venir. ¿Quién te llamó, doctor Vitore? ¿Quién te llamó? No te voy a decir. No voy a dar nombre porque no tiene sentido, ¿verdad? Porque al final de cuentas algunos son amigos y otros, ¿verdad? Que intentan sondear y bueno, nada más que eso. Pero fue confirmado en el cargo Sergio Aquino, doctor Vitore. Sí, claro. Patito está como encargado, claro que sí, está confirmado. No, por eso digo, porque si vos lo estás diciendo, hoy el técnico de Libertad, que tengan probabilidades, otro después se verá, pero hoy es Sergio Aquino. Sí, claro, pero por eso, inclusive estamos trabajando con Patito en el sentido de formar la plantilla, quienes quedan, quienes se van, que hay muchos jugadores que van a ir a préstamo, otros vuelven, cuáles de las formativas suben, en qué puesto por ahí hay necesidad de reforzar, vamos a ver, todo eso estamos trabajando ahora. Y contanos de la plantilla, ¿quiénes se van confirmados? Y confirmados ya saben ustedes quiénes son los que Iván Piris, Luis Cardoso, estaba también Willy Mendieta, Vareiro, Tito Villalba, que tampoco arregló, y esos son. ¿Ale Silva? Ale Silva no, él tiene un contrato todavía abierto hasta por un año más, de manera que el cuerpo técnico está viendo a ver si lo va a necesitar o no, y si no, trataremos de rescindir el contrato para que el jugador no quede sin jugar. Berlini. También en las mismas condiciones. ¿El arquero Martín Silva? No, él tiene contrato por un año más. Para continuar, con él no se habló nada. ¿Y el central argentino que viene a Libertad quién es, doctor Vitore? No sé, si vos sabés, decime, yo no tengo idea. Fue difícil la charla con el doctor Vitore. No, entonces... No, es que vos tirás preguntas así, yo ya sé, ¿verdad? No quiero dar nombres, no estamos, mucha gente habla, mucha gente llama, mucha gente se ofrece, tenemos ofrecimientos de jugadores todos los días,
Y eso no quiere decir de que nosotros estemos buscando, estamos viendo primero, estamos viendo, haciendo un análisis de todo lo que tenemos primero y después vamos a ver qué posibilidades hay, en qué lugares hay necesidad de reforzar o no hay necesidad de reforzar. Y bueno, ahí se verán las condiciones de cada uno y si el club está también en condiciones económicas como para poder afrontar esa inversión. Pero están buscando un central, ¿verdad? No necesariamente. Ah, bueno, está bien, no están buscando ningún central, por eso te pregunto a vos. No específicamente, sí necesitamos un central. No, viene Gilberto Flores, vuelve, o sea que viene a reforzar la plantilla en esa zona, o sea, no vamos a mirar como te digo, bien qué es lo que tenemos y después veremos qué es lo que se va a necesitar. De mi parte y después los compañeros. Doctor Litore, cuando comenzaba creo que esta temporada dijiste vamos a ajustarnos al presupuesto. ¿Está en la misma para el próximo año, doctor? Sí, claro. Hay que sincerar el presupuesto porque realmente es muy alto y lógicamente tenemos nosotros un poco la culpa que hemos levantado mucho el nivel de los salarios y bueno, hoy tenemos que llevarlo un poco a la realidad porque realmente se estaban pagando salarios que no se ajustan a una realidad nacional de nuestro mercado. Doctor, ¿Gustavo Aguilar va a ser cedido a otro club o va a ser tenido en cuenta? Sigue en libertad. Sigue en libertad. Y el caso de Alcaraz también, o sea, él regresa y va a ser tenido en cuenta o podría abrirse alguna posibilidad de transferencia para él, Adrián Alcaraz. Sí, claro, y está abierta y claro que están abiertas todas las posibilidades de transferencia. Si viene algo interesante, algo concreto, ¿verdad? Realmente, porque sondeos hay todos los días, pero son todos macanadas, ¿verdad? Que te preguntan esto, lo otro, dan vueltas, pero realmente ofertas reales, ofertas serias de clubes importantes, no, ¿verdad? En un momento yo hablé con algunos presidentes de clubes que me pidieron sobre algunos jugadores, conversamos y bueno, eso hasta ahí llegamos. Están abiertas las posibilidades, que no quiere decir que esta tarde o mañana haya un llamado y te diga sí, estoy de acuerdo, me gusta ese jugador y punto. Doctor, en su momento de Brasil habían preguntado por él ya cuando estaba jugando por Guaraní, ¿verdad? Por Alcaraz. Sondeo, como usted dice. Yo no sé de eso. Doctor, ¿y el caso de Rubén Lescano? ¿Hay alguna posibilidad de oferta real por él? ¿Se está trabajando sobre su caso? Exactamente la misma respuesta que te di hace un ratito. Exactamente igual. Son todos sondeos, son todos conversaciones, son todos preguntas, y así vamos. Ahora la oferta está sobre la mesa y si ellos de repente viene, como te digo, algo serio, algo bueno, algo concreto, bueno, ahí nos sentaremos a hablar. Doctor, una última sobre el estadio. Le pregunto si están preparando alguna especie de partido inaugural o directamente en la competencia oficial se inaugurará con el primer partido que toque de local en el Apertura. Y todavía no tenemos decidido. Yo creo que sí, que vamos a hacer la tendencia más real es inaugurar ese día que juguemos contra el Recoleta. Que va a ser el primer partido de local, ¿verdad? En la tercera fecha. Tercera fecha. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo, doctor, muy amable. No, cuando gusten. Gracias, doctor Litore, presidente de Libertad. En Encarnación Villavista Hotel te ofrece una experiencia de calidad y excelencia oriental, segmento corporativo, 43 habitaciones de primer nivel. Somos tu mejor opción para hospedarte con comodidad y estilo. Reservas al 071-201-113. Escríbenos al 0983-604-300. 1158. Ya conoces los nuevos cables Cordegro, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordegro. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país, con el respaldo y garantía de Electro. Primera semana de enero, segundo limpia, rompe la inhibición.
y va a poder fichar. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión, tractor. Bistoni, líquido para radiador verde o rojo, Grax Automotriz, bloquea todo, silicona y shampoo. Bistoni de punta a punta. 11:58. Sumate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay, con el respaldo de Chacomer Automotores. Hay que ver lo de Cerro cuando anuncia. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Richard Toral era Meliano. Sí, era Ameliano. Él también fue otro jugador descubierto en el interior, que en su momento tuvo la historia particular que él vino, no se alegraba aquí en Asunción y regresó a su ciudad. Y después lo fueron a buscar de vuelta y era Humberto el técnico, que lo trajo también hacia aquí otra vez. Al igual que Alex Arce. Sí, así es. Cambia un asadito de la esquina por un espetiño perto da praia. Petrobras Premia te lleva a Brasil pagando 200.000 desde la app. Generas cupones para participar de uno de los 10 viajes a la playa que elijas. Descarga Petrobras Premia y participa. Más info en petrobrasdistribución.com.py. ¿Cómo te va, Miguel? Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Disculpanos, Miguel, el tema Alex Arce, queremos tener información de primera. ¿Vos estás en San Pablo ahora? Sí, recuerdo que yo tengo orígenes acá en San Pablo, entonces yo vengo todos los meses para acá y ahora coincide estar acá. Ah, muy bien, perdón, pensé que era algo empresarial. ¿Algo se puede informar? ¿Tuviste la reunión con el presidente de la liga, con don Álvarez, Isaac? Porque hablamos incluso con él no hace mucho y vos tenías una reunión. Contanos, ¿tuviste una reunión con el presidente de la liga? Sí, nosotros conversamos, en realidad conversé con el vicepresidente, ¿no? Liga quiere campeonar la Copa Libertadores del año que viene, quiere armar un equipo fuerte y lógicamente les gustaría contar con Alex. Ellos saben que es un jugador que se valorizó mucho, que el mercado todo está atento, entonces la posición oficial del club es que si llega algo, una propuesta, una oferta formal donde atienda una condición económica importante para la liga y para Alex, que la vamos a apreciar juntos, ¿no? Más o menos me pasaron un parámetro, una referencia, yo les pasé mi punto de vista también, y bueno, quedamos en eso, de que avanzaremos desde que sea una oferta seria, una oferta importante, una oferta que lo ayude el club incluso a poder suplir el reemplazo de Alex en caso de venir a ser transferido. Creo que la plaza del continente más fuerte de Sudamérica es Brasil. Si no es Brasil es muy difícil, ¿no? Sí, en Sudamérica creo que sería Brasil. Yo particularmente te lo he dicho ya en otros programas, en otras veces que participé contigo, que me gustaría mucho que Alex viniera para Brasil, por lo que representa la liga, por lo que él puede crecer deportivamente y básicamente por seguir manteniendo una alta competitividad y estar en el rayo del profe Gustavo Alfaro para la selección y ya proyectando, si Dios quiere, una futura clasificación de Paraguay al Mundial y intentando meterse en ese plantel, ¿verdad? Pero hay un camino largo, hay que seguir, hay que trabajar y bueno, toca ver qué es lo que nos prepara el mercado. De pronto hasta ahora, formal y oficialmente no tenemos nada, tenemos sondeos, varios sondeos, a veces de clubes directamente, a veces de personas allegadas a los clubes, pero oficialmente no llegó ni una oferta firmada, documentada, que podamos decir, esta nos seduce y vamos por este camino. Claro, el jugador de selección, goleador de la liga, pero no querés hablar de monto ni de la base, dejarla a cargo del club, ¿no? ¿Así es? Sí, en realidad yo lo único que he dicho ha sido lo siguiente. Liga, la operación toda le costó alrededor de los 2.800.000 más o menos, ¿no? Entonces, lógico que Liga no lo va a vender por 3, ni por 3.5, ni por 4, ¿no? Entonces, a partir de esos números tenemos que empezar a pactar y ver un negocio que sea interesante para todos. Lógicamente que el chico también tiene su necesidad de organizar su futuro, más allá de que tiene un contrato muy bueno en Liga, pero seguir creciendo es nuestra ambición como profesionales y como seres humanos, ¿no? Entonces, toda oportunidad que tenga de traerle y acrecentarle un crecimiento al chico, la vamos a apreciar y vamos a priorizar, lógicamente, su bienestar. Perfecto, Miguel, muchísimas gracias. Si no hablamos más, feliz Nochebuena y feliz Navidad, Miguel.
Muchas gracias, Arturo, igualmente para ti, para todos los compañeros de la mesa, y ojalá estemos viéndonos pronto, ¿no? Un abrazo grande. Gracias, Matías Garepa, representante de Alearse. Las mejores ofertas navideñas en Bristol, hasta 50% de descuento. Tus compras participan de la promo más grande del país. Puedes ser el ganador de 100 millones en efectivo o una Amarok 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Por $250,000 a Independiente. Sí, Independiente lo transfirió, ¿en cuánto dijo? 2.800. Y ahora el doble va a querer. Sí. Va a comenzar pidiendo 8 a 10. Sí, no, pero con el doble yo creo que, ¿o no? Y 6. Y 6 o 7 decían medio ecuatoriano, un poquito más del doble. En Brasil se lo pagan a eso. No, por eso le dije el mercado. Para Brasil. El mercado brasileño. Palmeiras acaba de pagar 14 millones Claro. por Torres, el uruguayo que juega en la MLS. Por eso le estaba diciendo que el mercado brasileño puede ser. El más pudiente económico. ¿Cómo te va, César? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda Isidro Apita? Hola. ¿Cómo está Isidro Apita? Y él está disfrutando acá de sus vacaciones. Está en su merecido descanso y bueno, esperando algunas novedades de parte nuestra también, siempre. ¿Y dónde está más cerca hoy Isidro Apita? Y hasta ahora sí va a seguir en Cuyabá. O sea, sí, Cuyabá es su lugar oficial todavía hasta ahora, hasta que haya alguna propuesta que le interese al señor Cristiano, que es el presidente de Cuyabá. ¿Y Fluminense cuánto pide? Perdón, ¿cuánto pide para que vaya Fluminense Cuyabá? Y no sabría decirte. Lo que sí rechazó una propuesta oficial de Fluminense ayer. Ayer rechazó. Ayer rechazó una propuesta de Fluminense por la compra del 60% de los derechos económicos de Isidro. Bueno, entonces, tenemos esta información. Ayer Fluminense rechazó, quería comprar el 60%. No, claro, Cuyabá rechazó una propuesta de Sí, Fluminense. perdón, estoy confundido. Pido 1000 disculpas por otro tema. Cuyabá rechaza la oferta de Fluminense para comprar pase del 60%. Así mismo es. ¿Y se puede saber cuánto significaba en dinero? No, es un documento confidencial. Pero puedo decir sería nomás, sería aproximado. Y un aproximado del monto al que no le gustó al presidente. No le llenó la expectativa porque le rechazó en el momento. Va a ser difícil la charla así contigo, César, es muy reservado, ¿no? Y lo conocemos, Arturo. Lo conocemos bien, no te puedo yo decir y vamos a querer sacar. Siempre va a ser nuestra lucha constante siempre. ¿Y por qué no te voy a querer sacar la información? Claro, si es tu trabajo y el mío es todavía no poder darte esa información. Y bueno, seguir... Pero cuando había algo, siempre te informando, te voy a estar comentando, ¿verdad? Bueno, hoy, César, está bien. Hasta hoy hubieron dos propuestas formales que fueron rechazadas por el presidente del club, una del Bahía y otra del Fluminense, ¿verdad? Bahía y Fluminense de Brasil. ¿Cómo? Bahía y Fluminense de Brasil. ¿Y Colo-Colo? Colo-Colo no, a nosotros no nos llegó ninguna propuesta, ¿verdad? O sea, hasta ahora tengo entendido que es un trascendido eso nomás. ¿Y cuánto es 40 millones de reales? Porque eso... ¿Entendido el número? También no, ahí me perdí. ¿Cuánto es 40 millones de reales? Y 40 millones serían casi 6, 7 millones de dólares por ahí. ¿Y esa es la que más lo que ofreció? Cuyabá le pidió eso a Fluminense. Cuyabá le pidió eso. No sé, no sabría decirte. Pues no, el presidente es el que maneja esa parte de la negociación. 6.400.000. 6.400.000. Y bueno, César, disculpanos tanta pregunta. Está manejando eso directo, Arturo. Bueno, disculpanos tanta pregunta, César. No, Arturo, siempre es un placer conversar contigo y con la gente de tu mesa. Porque finalmente nosotros tenemos que preguntarte, estás demasiado reservado, no querés hablar, no responder, sí, no sé. Un abrazo, César. Un abrazo, Arturo. ¿Cómo te va, Eduardo? Bien, comandante. Gracias por favor. el espacio. A todo el equipo. Si va tocando foto. Hasta ahí nomás dice, está bien. Cuéntale, Eduardo, Acá ¿cómo el te... señor Quise, limpista. Sí, señor. Capo.
Olimpista. ¿Verdad? Y ahí está sentado como olimpista, decís vos. ¿O no? No, eso ya dijiste con tus percepciones. Yo respeto, estas son percepciones. Yo lo veo como un referente. Te conviene desviarte cuando Arturo te... ¿En serio? Sí, sí. Bueno, Eduardo, vamos a lo nuestro, ¿verdad? Vamos a lo nuestro. Con Catedral, contanos. Miércoles de descuento real, Eduardo, 50 en todos los medios de pago. Contanos. Bueno, hoy un miércoles más, descuento real en Farmacia Catedral con 50%, hasta 50%, inclusive llegamos hasta el 60%, comandante, en productos seleccionados con todas las formas de pago. Y lo bueno de todo que aparte del beneficio que van a tener hoy los clientes, siguen acumulando cupones, porque en Farmacia Catedral tenés las vacaciones que te mereces. Por 50.000 guaraníes ya va acumulando cupón electrónico y tenemos más de 60 premios. Entre ellos tenemos un pasaje para 2 personas para ir de vacaciones a San Andrés, pasajes para ir a Foz de Iguazú con acceso a parques temáticos y muchísimos premios más. Así que la consigna es ir hoy a Catedral, aprovechar estos beneficios que tenemos. Aplica a todos los canales, comandante, a los 153 locales, al 627-7000, a nuestra web www.farmaciacatedral.com.bi. Y bueno, así que la consigna es pasar hoy por Farmacia Catedral. Cuando vos hablas de todos los premios con los descuentos que tiene Eduardo, dice 50% con todos los medios de pago y pueden entrar en las redes. Cuando hablas de los premios que tienen por cada compra, y esto es muy importante que sepan, la promoción es válida hasta el 31 de enero, ¿verdad? Totalmente. Muy bien. 2 tandas de sorteo. ¿Explicanas? El primer sorteo ya vamos a hacer el 2 de enero. Arrancamos ya el 2025 con... Porque hay demasiados premios. ¿Y cada cuánto? Más de 60. ¿Y cómo hace? Y vamos a hacer una tanda donde el primer premio va a ser el paquete para 2 personas para ir a Foz de Iguazú con acceso a un parque temático. Tenemos estadía en Taba Gambling, tenemos estadía en Altagracia, todo para 2 personas, vale de compra de Inverfim, conservadoras Coleman de Farmacia Catedral, vouchers de asado, experiencia Fanbacks, y tenemos un kit, o sea, tenemos 5 kits de jardín, la sombrilla, la mesa y la silla para estar ahí al lado de la pileta en el jardín. Bueno, vos tenés que hacer la compra de 50.000. Ya automáticamente un cupón ya va generando. Y si compras marcas participantes, duplicas. Y la respuesta grande con Catedral, hay que aprovechar esto. Totalmente, así de sencillo. Y el primer sorteo es el 2. El 2 de enero y el último va a ser el 3 de febrero. Ahí se va ya el paquete mayor, que es el pasaje a San Andrés. ¿Y cuántos premios en total hay, Eduardo? 63 premios. ¿Cuánto? 63 premios. Y el Catedral informa permanentemente los premios, los ganadores. Totalmente. O sea, ¿qué puede ocurrir? Yo voy a Catedral, compro, guardo el cupón. ¿Cómo me entero si gané? Te llamamos. Son cupones electrónicos, comandante. Brillante. Vos no llenás ni un papelito, es automáticamente se va generando un cupón electrónico. Entiendo. Y eso lo hacemos de forma electrónica también, el sorteo. Así que no llenas nada, directamente ya acumulas. Bueno, y hoy miércoles, ¿qué tenemos que aprovechar? Siempre recomendado, Eduardo. Estamos bien informados de todo, tenemos ahí lo que hace tu gente. Tenés, por ejemplo, un kit de cuidado personal, 7 productos básicos: desodorante, jabón, shampoo, enjuague, cepillo de dientes, pasta dental. Un combo así que por lo bajo su precio de lista es 315.000 guaraníes. ¿Y por cuánto compro yo? Pago yo. 170.000 guaraníes lleva hoy. ¿Cuánto? 170.000 guaraníes. ¿El 50? Prácticamente. Y otro, bueno, eso ya está. Y otro... Eso para todo. Famoso, acá el señor Quise sabe que después del futbolacho que viene, el tercer tiempo. Sí. Entonces termina el futbolacho, te pega una ducha, te higienizas y del tercer tiempo disfrutar de una forma diferente. Germán Cafa también. Acá, totalmente. Carlos Quise hoy está más para el tercer tiempo. Sí, para el tercer tiempo. ¿Y qué otra cosa más, Eduardo? Después tenemos para todos los papi y la mami tienen los peques en la casa. Eso es infalible, ¿no? Tenemos un kit de bebé donde tenemos una toallita húmeda, tenemos un pañal, tenemos un repelente tan importante para los chicos, tenemos un shampoo y un jabón líquido. Esos productos los llevas por... Su precio de lista es 3.50. ¿Y en cuánto? Y hoy lo llevas por 197.000 guaraníes. Brillante, Eduardo. Muchísimas gracias a todos los que están. Aprovechemos hoy el 50% de juego medio de pago. Está WhatsApp, están las redes. En Farmacia Catedral amamos cuidarte y todo lo que comienza el 2 de enero. Totalmente. Acá, ojo, disculpame, no es una reprimenda, pero dice promo válida hasta el 31. Hasta el 31. Sí, hasta el 31 de enero va la promo. Y después hacemos un primer sorteo el 2 de enero. Y después igual vos seguís acumulando cupones. Si saliste ganador, tenés otra chance. Si la suerte te acompaña, puedes ganar 2 premios. Sí, se entiende, se entiende. Si no saliste en el primer sorteo, tenés en el segundo la chance. O sea, tus cupones siguen acumulándose. Y bueno, base y condición en www.farmaciacatedral.com.pi. No dejes pasar la oportunidad. ¿Qué más, Eduardo? Con gusto. Hoy tenemos, mañana y el viernes, a partir de las 11 de la mañana hasta las 19, en el local de España y Santa Ana, está la gente del Banco Sudameris
para emitir las tarjetas de crédito. Así que te vas y en el instante te entrega una tarjeta de crédito. Gracias, Eduardo, muy amable. Gracias. Quisiera agregar algo más, ya que estás presente. Gracias por el espacio, comandante, a todo el equipo. Y bueno, le esperamos a todos que pasen por Catedral hoy, ¿eh? Si te querés sacar una foto con Carlos Quise, con No, con gusto, usted, con Germán Cafa, con gusto. Gracias con todo. Gracias, muy amable. Gracias. Eduardo Entice, gerente general de Catedral, con nosotros acá en Fútbol a lo Grande. El tema de Martín Silva, Germán. ¿Sigue en libertad? Sí, sigue en libertad. Un año más de contrato. Cuando se hablaba que teníamos la duda de si seguían o continuaba o no. Clarito, auditores. Sigue un año más. Peleará el puesto con Mourinho, Carlos. Sí. Arquero referente que suma del vestuario también. Tiene todas las condiciones. El problema es que le afectó más de lo que uno podía suponer. La lesión, y cuando volvió clínicamente, y eso lo hemos hablado un montón de veces, estaba curado, pero él no superó. Emocionalmente, claro, nunca volvió a ser el Martín Silva. Es el gran tema, no solo en el caso de Martín Silva, en cualquier tipo de lesión también. Por eso que cuando le ves al jugador en la práctica vos te das cuenta si supera o no. Y es más mental que otra cosa. Ahí ya el médico no. Sí, porque evitás roce, evitás ir a ciertas jugadas. No, y si fue un problema muscular, vos ves cómo se para o cómo corre el jugador, a veces protege, y ahí le aparece el problema muscular en otra zona, porque está protegiendo esa zona. Más un lado que el otro. Entonces, mientras que el jugador no supera eso, bueno, no lo tendrías que poner. Llámale para Carlos Rescala que tuiteó. ¿Viste lo que tuiteó Carlos Rescala? Largo. Sí. No, yo leí el más corto, nomás no es muy largo. Tiene 4 párrafos por lo menos. Es cierto que yo estaba viendo ahora. ¿Y qué es lo que vos sos chuma, Vito? No, ¿Qué es lo que vos viste? ¿Y vos también? Claro. Salir materializado. Acá Leo. Lo de Pita una cosita. Por acá justo miré bien. Lo que le pidió realmente el Cuiabá a Fluminense son 40 millones de reales, que ronda más o menos 6 millones de euros. ¿Cuánto? 6 millones de euros. ¿Cuánto? Ronda. ¿Cuánto? 6 millones de euros. 6 millones de euros. Es lo que plata. Ronda. Y Bahía también fue por él, pero el problema es que Cuiabá dice que pagó 2 millones de euros también por él. Claro, así mismo. Comagro te trae Cobre Flex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y el compromiso de Comagro. Visítanos en nuestros puntos de ventas o distribuidores. Llámanos al 021-518-03.000. Cobre Flex, la mejor opción para tus proyectos. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ucibeyala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Tú tienes que venir a Ciudad Este a visitar la villa navideña del Parque Lineal de Itaipú, área 1, una belleza, dice Toto de Ciudad del Este. Ferropar sea con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Teléfono 021-227-3708. Ferropar sea 43 años construyendo contigo. ¿Y para qué vamos a llamar Rejala si vos vale y va a tardar media hora? Contigo, Darío. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consultar los partidos en apostar.le y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Víctor, y después habla de repetición. En Carnicería Boutique Tacuara 07 estamos en modo Din Din Don y ofrecemos combos de fin de año para obsequiar a tus empleados, amigos o a alguien en especial. Estamos en Pacheco, esquina Saraví, ruta Mariscal Estigarribia, esquina Gandhi. Comunicate al 0185-708-524. Boutique de Carnes Tacuara 07, lo mejor en carnes. Sumado a lo de, volviendo al luqueño que abrimos el programa con eso, ahora me pasa el nombre de otro delantero, Nicolás Mourinho, el ex Tacuare, que fue a... El Mallorquín lo quería. Exacto. Está muy cerca de ser refuerzo. ¿Qué Facundo Curiano no corre entonces? Y es como una especie de... Yo ¿para qué va a tener Walter, va a tener Mourinho? Lo entiendo así. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. No contesta Carlos Rejala, veo. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Cubisec. Llámenos al 729-6060. Estamos en Facebook y ex Fleming. En Comercial Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Dijo Juan José Zapá, día 1 gano, dijo. Sí, por cada persona que me critica, 10 me alienta. Día 1 gana.
Colonia de vacaciones en la sede social del Sol de América para socios vitalicios e invitados. Podrás disfrutar de fútbol, básquet, tenis de mesa, piscina para toda la familia y más. No te pierdas esta gran oportunidad. Llega el verano y las vacaciones no pueden esperar con tu préstamo personal de Bancoop. Pagas tasas desde el 16% en plazo de hasta 48 meses. Estás a nada de hacer el viaje de tu vida. Bancoop crece desde la raíz. 12-18. Vive la magia de la Navidad con tu PI. Hasta el martes 24 grandes beneficios. Hasta el 23 de diciembre de 7:30 a 20 horas. Sábado 21 de 7:30 a 18 horas. Domingo 22 de 10 a 17 horas. Todas tus compras participan del sorteo de 2 camionetas 0 kilómetros. Y más de 100 premios. La gente sabe. Vamos a convenir algo. Cuando dijo Zapal lo que dijo, él sabía que iba a haber respuesta del bando contrario. Claro. No va a decir por decir. Sí. Él dijo que a Carlos Rejale y compañía le golea día 1. Secom presenta la evolución en cemento con el nuevo C32, el cemento que estabas esperando gracias a su planta de última generación y profesionales. Cada producto se sostiene con calidad, durabilidad y resistencia. Secom, la evolución de los cementos. El próximo año va a ser año político en Cerro. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Disfruta Lactolanda. Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. El éxito de Deportivo cambia todo. Y generalmente es así. Generalmente. Porque ahora se dio un caso que no, por ejemplo. En Racing. Víctor Blanco ganó la Copa Sudamericana, nada más y nada menos, y terminó perdiendo contra... Es un buen ejemplo. Y perdió por diferencia. Perdió por buena diferencia. El problema es no que siempre, pero... La Copa Sudamericana es como algo que no estaba ni pensado ganarlo, y Milito es un ídolo. Sí. Fue contra el ídolo. Milito, antes de la obtención de la Copa, nadie ni dudaba de que Milito iba a ser presidente de Racing. Y aparte disparó contra... Después de haber tenido, digo cosas que, bueno, ya está ya. Atención todos los que buscan grandes ahorros. La Barrazo tiene descuentos para tu casa o negocio. Compra más y paga menos. Productos de calidad al por mayor y ofertas. Visítanos y llena tu carrito sin vaciar tu billetera. El Ahorrazo Supermayorista, ahorra de verdad. Está saliendo leer lo que decía. Sí. ¿Qué decía? Que si no arregla costas, ya Milito arranca con el pie izquierdo con la gente. Totalmente de acuerdo. Con Caja Mutual usa y gana con tus tarjetas crédito Mastercard Cabal. Por compras a partir de 500.000 guaraníes retiras tu termofrío calor hasta el 28 de diciembre. Promo válida hasta agotar stock. Caja Mutual. El tema es contractual ahora. Así es. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Ucibayala, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 021-607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. ¿El campeonato argentino cuándo comienza? Creo que el fin de semana el mismo que acá. Creo que es el 24. Ahora el sábado se juega la Supercopa, la final. 2 copas de la Liga. Copa de Campeones juega este sábado, que juega Estudiantes Vélez. Y ahí termina el año. Pero cambia el formato, no va a ser formato de Liga. Hay 2 copas de la Liga. O sea, los equipos se agruparán por zona. Boca lo quiere, exactamente. Pero se va a Boca. Y Boca lo quiere. Ayer vi que le hicieron la famosa pregunta si te llama Román o algo así. ¿Y Gao qué dice? Si Román me llama hay que ver, algo así decía el título de... ¿Vos no viste en redes cuando habla con el de Vélez, el presidente? Cuando lo que le dice. No, ustedes no vieron. En esta Navidad regala la colección Ferrari para niños de todas las edades, disponible solo en las estaciones Shell. Con tus cargas desde 100.000 guaraníes más 45.000, llévate un Ferrari coleccionable más 95.000 para llevarte el modelo con Bluetooth listo para controlarlo desde tu celular. Colección Ferrari solo en Shell. Pero aquí no, porque se fue de Cerro. A él lo sacaron con Gavilán. 23 o 24 de enero empieza también el torneo argentino, misma fecha que en Paraguay. ¿Se peleó con Gavilán? No fue así. Gavilán que quiso entrar, que le pidió... Sí, él se fue junto con Patiño. Él fue el combo de Patiño, Carlos. Patiño, sí, pero Gavilán estaba en la Copa. Fue una decisión de la dirigencia. Gavilán le volvió a rehabilitar, por ejemplo, arriba, que ya estaba afuera. No sé si te acuerdas. Claro. Y él está en el grupo ese de... Pero con Gavilán fue el episodio de ese... Galeano, que dijo entrar y se negó a entrar. Pero no fue por eso, es decir, la decisión ya estaba... Vino de la... Él se fue la frutilita aquella declaración que hicieron... Contra Sara creo que era, ¿verdad? Después él había declarado al terminar la apertura que el método de trabajo, la intensidad... Dice Ricardo F. con Juan José Zapá se peleó Aquino. Por eso lo sacaron, dice. No, el que firma es Ricardo F. Eso en su momento públicamente por lo menos no yo digo nomás que cuando asume Gavilán ya estaba la... Porque Cerro es el que le saca algo. Claro, a eso no me voy. El Patiño, Gabriel Báez y Rivas era el cuarto. Y Rivas regresó. No, Antonio Galeano era el Galeano. Que a mitad de camino recibió... ¿Qué tiene tanto a favor Claudio Aquino? Hoy en Vélez, goleador. Sí, figura. El que marca los tiempos del equipo.
¿por qué Pío Macedo? Pero comandante, usted... Yo pregunto, el que marca... Son campeones Vélez, yo le voy a decir el que si juega... yo a la espera. ¿Quién es el mejor jugador de Vélez hoy? ¿Te puedo contestar? Porque no me escucha. ¿Te puedo contestar? ¿Quién es el mejor jugador de Vélez? Perana, Germán. ¿A quién es el mejor jugador de Pero Vélez? El fútbol argentino porque juega y hace jugar. ¿Puedo hablar? Cuando estaba... ¿Puedo hablar? Explícale. No, espera un ratito, Pancho, porque este señor me pone nervioso. Si es atender bien lo que dice Germán Cafa, lejos el mejor de Vélez. Muy lejos. Bien. Lejos. Después el arquero, fue el arquero del segundo. Lejísimo, dice. Muy bien. El mercado argentino puede pagar hasta donde puede Boca, aún siendo Boca. Si vamos a ir a la realidad argentina nomás. ¿Por qué no he transferido al exterior? Esperá, voy a terminar. Porque según ustedes, Claudio Aquino es lejos el mejor. Quiero ver la edad por las dudas. La Petilla tiene más de 30 años. Ya Perana, voy a terminar. Ahí está. Esperana. Va a ir a México. A Europa, ya no vende con 33 años. Esperana es amigo. Que declaró, de hecho, el otro día que tuvo problemas en su momento, que por eso ahora se está consolidando. Habló del extrafútbol, que pasaba mucho por, no dijo él, pero su desorden de su vida privada. Su desorden, pasaba más. Muy bien. En campo, en discoteca y compañía de la época independiente. Bueno, aún con 33, 34, 35 años, ¿vos podés ser transferido todavía al exterior? Sí, pero no a Europa, Arturo. No, en otro mercado. México puede ser, MLS. México, MLS. Sí, ahora, y yo pregunto, Vélez, si se desprende y juega la Copa y vos te desprendés, me parece que está dejando un jugador capital. ¿Podés pagar las consecuencias o no? Sí, por supuesto que sí. ¿De qué juega? Pero por izquierda. Lo tira por izquierda y aparece mucho detrás del punta también. Como jugaba en Cerro muchas veces. En Cerro arranca abierto el izquierdo. Pisa mucho el área. No, acá agarra y siempre metió diagonales. No, y así, básicamente así, arranca por izquierda y después entra al medio. Pero era medio discontinuo acá. Tiro libre, disparo a media distancia, pisa el área. Para mí él era el mejor jugador de Cerro cuando Cerro lo deja ir. Era el mejor jugador de Cerro cuando Cerro lo deja ir. ¿Y no estaba Chiqui? No, ya no estaba más. Chiqui lo trajo de Guaraní. Después de Saba él sale de Cerro. El Chiqui fue el que lo trae de de Guaraní. que de repente, así como le pasó en el partido anterior, tenía eso. El partido anterior entró contra Barracas. Hay uno que se enoja cuando lo sacan. Final, y no hizo nada. Contra Central no va a hacer nada si lejos el mejor. Vamos a poner si dice Germán Cafa, lejos el mejor y vos decís no hizo nada. Ni Molina de acuerdo ustedes saben todo. Quintero lo reservó en la final porque él estaba con molestia física. ¿Qué dijiste vos? No hizo nada, dijiste. Y entonces, ¿qué contrasentido? ¿El mejor o no es mejor? Lo que digo nomás es que le pasaba también eso acá y ahora entró contra Huracán y entró y la rompió, o sea, hizo gol, hizo jugar al equipo. Y estaba como molestia, dice Víctor. Yo no sabía. Pasa que Vélez parecía que sos periodista, te tiene que corregir, Víctor. Y a todo el mundo le estaban criticando, le estaban por pegar a los jugadores. Y a los jugadores. Ahora son todos. Entonces, ¿qué estamos? Y Molina de acuerdo. Tuvo un tramo que parecía que se le escapaba el título. A los últimos partidos Talleres había ganado 5 al hilo. Parecía que Talleres venía con todo. En el medio, empate, derrota, empate y ahí se quedó. Ganaba Huracán, ganaba Talleres. Ahí se prendió Talleres. Le agarró un poco de miedo a Vélez en su momento. Si te duele la cabeza, el hombro, los pies o los brazos, el Yopo Super Quitador Forte, el ibuprofeno de acción seguro de piqueas para cada dolor en quitadores de la asca, nuestra calidad, su seguridad. Frases de colección. La oposición aparece en los momentos difíciles y quiere nutrirse de eso para salir adelante. Pero el fútbol tiene idas y vueltas. No estamos preocupados por la oposición. Sí creemos, y yo creo personalmente, que debería ser un poco más madura y debería crecer sobre méritos propios, no el desmérito de los demás. Entonces estoy muy tranquilo, nosotros ganamos por más del 80% de los votos y bueno, si Dios quiere en un año nos vemos en las elecciones, pero no nos vamos a ocupar de eso. No necesitamos hablar con la prensa para hacer noticia y menos cuando las cosas no salen bien. Y bueno, en relación un poco al descontento, yo también estoy descontento. Por cada uno que se me plagia tengo 10 que me apoyan, porque saben que somos gente seria, gente de verdad. Peleamos campeonatos, no peleamos descensos. Frases de colección.
Juan José Zapata. Atención amantes de los buenos sabores, llega la Porcina, la nueva marca de embutidos que tiene lo que buscas para disfrutar en familia. Pancho es el clásico parrillero, las irresistibles bienes, jamones y fiambres. Prueba a descubrir por qué todos hablan de nosotros. Estoy dejando Carlos Rejala dicho, de paso le contesta a Gerardo. El entrerriano es un clásico para el mate y el tereré, mates, bombillas, hierbas, portamates, termos, showroom, barrio Las Lomas, San Rafael, esquina Pedro Alcántara. Visítanos en Instagram como @elentreerriano.py. ¿Qué sacamos en conclusión de editores de Libertad? Reserva, presupuesto. A mí no me terminó de convencer completamente su respuesta. De Gustavo Costa, ¿vio? Porque después cuando le preguntaste, pero Sergio Aquino es el entrenador, le dijiste, y hubo un silencio y te dijo, sí, él es el encargado. Esa palabra es rara, encargado. Él es el encargado. Sí. No dijo es el técnico, no fue tan claro. Y después te dijo, no, él es el técnico, pero en una tercera... Si Patito está tomando decisiones porque ya está, o si no, no va a tomar esa decisión. Ya tiene el ok de Horacio. No, sí. De Horacio, pero está... Yo entiendo de que él es el entrenador, Carlos. Pero no le van a hacer lo que vos pensás que van a hacer. En todo caso van a esperar hasta junio para tomar una decisión. Ellos tienen esa forma de conducirse. Deben cometer cientos de errores, pero ese error de designar a alguien que es de la casa, que es muy encargado, dijo. Sí. Encargado, dijo. Pero, encargado dijo primero y después afirmó. Es muy querido, es un referente, lo van a respetar, no le van a, aunque aparezca Costa acá, es imposible. Para mí es imposible. Sería una bofetada. Sí, yo creo que no, que es Pato. Sería una bofetada para Patito. Pero eso que dijo encargado me generó un poquito de duda, pero sí. Si vos sos Sergio Aquino, yo te digo, vos no perdés tu salario, vos sos de la casa, le dice Horacio Carter, le dice, te queremos mucho, le dice editores, Jorge de los Ríos, y Sergio Aquino te dice, traer que quiera, ¿qué pasa? Y también podría ser porque aquí no es de la casa, sí, pero hay que adaptar, pero hay que ver qué es lo que quiere Pato. Capaz que quiere el desafío de dirigir en Copa Libertadores. Eso es lo que vos creés. Por eso también se puede sacar el problema de encima. También puede ser Sergio Aquino. Me quedo en el club tranquilo. ¿Qué pasa, Gustavito? Está tomando decisiones ya, quién se queda, quién se va, un montón de cosas. Pero fue confirmado en el cargo Sergio Aquino, doctor Ditore. Sí, claro, Patito está como encargado, claro que sí, está confirmado. No, está bien, dice. Como encargado. No, pero dijo primero que ya está acá. Después dice ¿qué es el técnico? El técnico es el encargado del equipo. Por eso usó ese término. ¿Cómo? ¿Por qué le buscamos la vuelta? Dice. ¿Qué es lo que Pancho? Vos hablás. Yo dejo abierta para mí. Venía casi tener los huevos bien puestos. Me va a decir que estamos mandando quilombo, pero... Sí, Gustavito el que armó el lío. Pero fue confirmado en el cargo Sergio Aquino, doctor Ditore. Sí, claro, Patito está como encargado, claro que sí, está confirmado. Encargado. ¿De qué lado más claro agua? Encargado. ¿Y vos qué pensás? Decir bien lo que pensás, Víctor. No vaya... Yo creo que va a seguir aquí, ¿no? Creo que va a seguir aquí. Si te hago una pregunta en la mesa. Sí, me pareció raro encargado. Si Gustavo Costa no arregla con Racing y se molesta porque después lo que ganó dice, no, yo me voy. Acuérdense cuando hablamos con Gustavo Costa que le dijimos, Gustavo, te llamaron, y él dijo, no me acuerdo, espera. Esa llamada vino de Libertad, ¿sí o no? Sí. Bueno. O de Cerro. Libertad. Y de Cerro. Y nada de acuerdo. Ustedes no son periodistas. Sé, estamos hablando de Libertad, no estamos hablando de Cerro. Y déjame preguntarte esto. ¿Se manejó tu nombre en Paraguay para que vuelvas o no? No me acuerdo ahora. ¿Viste? No me acuerdo ahora. Vamos a suponer, porque los periodistas pues son así, le digo a la audiencia, ellos pues son así. Son caprichitos, tienen caprichos, los panelistas, ustedes. Ocurre que fuera de Libertad o Cerro, le llamaron. ¿Sí? Sí, por eso. Uno de los dos, si querés 3, si querés ponerle 4. Pero vamos a ir resumiendo a lo de Libertad. Pero no es por Sergio Aquino. No. Si Gustavo Costa estás libre y Sergio Aquino no tiene problema, ¿lo traen a Libertad? Para mí sí. No, si es así, yo creo que sí intentará, por lo menos Libertad. Intentará. Sí. Ahora veo que Santos de Brasil le quiere también. Justo eso iba a comentar, que Santos apenas se enteró la noticia en Argentina, ya tiraron que Santos le... Lo que llaman a Gustavo Costa, ahora regresó a primera y no acordó con el técnico que ascendió, entonces está buscando entrenador.
No, cállate, Arturo. Pero yo voy a decir hasta dónde puedo. No, cállate, Arturo. En Brasil hay una invasión de entrenadores argentinos. Sí. Yo digo, Patito está tomando decisiones. Si él toma decisiones, es que ya tiene ya tiene lo que hay de Horacio. Si dice, encárgate vos hasta que yo consiga uno, entonces él no va a aparecer tanto. Va a dejar, tomen ustedes las decisiones. ¿Quién le va a decir ahí? No, digo, él no va a tomar las decisiones. ¿Para qué has tomado decisiones que son consecuencias? Si es presupuesto... ¿Qué decisiones, por ejemplo, Carlos? La de los jugadores que nos siguen. Y bueno, pero eso me parece que también pasa por una cuestión de comisión directiva. Te hago una pregunta, no, Pancho. Pero ¿Quién quiere que siga? Porque si él quiere, él le deja a quien quiera. Sí. No es que él quiere que se quede... Roque se queda. Piri. Roque se queda por Horacio. ¿Y por qué se queda Cristian Rivero? Por Horacio. ¿Y por quién se queda Tacuara? Por Horacio. Y por Horacio. Espérate, yo te voy a decir, yo soy de Aquino. ¿Querés jugar Tacuara este partido? Mirá, Sergio, yo no estoy... ¿Querés jugar Roque este partido? ¿Querés jugar Cristian? Libertad tiene que darse cuenta que todos son jugadores históricos. Todos ganaron un gran nombre. Pero hay que ver hasta dónde en alta competencia coopera. Pero y del otro lado te digo, ¿y quién le compite a esos jugadores? No, pero eso es presupuesto. Ahí ya tenés, vos sos el problema, Libertad, no soy yo periodista. Porque Libertad en Copa Libertadores de América... Alcaraz le puede competir, si se queda. No, pero entre la experiencia que tiene Roque, la experiencia que tiene Tacuara y la competencia de ahí está, siempre termina jugando. Gustavo Aguilar no grande número de nacionales. No sé, Libertad. Lo trajeron a Gustavo. Yo no hablo de nivel, sino que al final la preferencia de los pero quién entra por quién, Tacuara, Roque te doy un ejemplo de lo que pasó. Le trajeron a Gustavo Aguilar, goleador en Nacional. Había metido 15 goles. Bueno, 15 goles. Y vino, ¿y quién jugó titular? Roque, porque Roque estaba mejor y porque Roque en la competitividad fue mejor. Roque ya tiene una historia marcada. Sí. Tacuara tiene una historia marcada. Hablamos delanteros. Nadie va a ofender a nadie porque son brillantes en su carrera. Los dos, digo nomás que si no juega, ahí es Tacuara o Roque Tacuara. Daipórico tercero. Vos ve el banco acá y yo, Roque, jugando Tacuara y un centro delantero más. Es Tacuara. Primero 2 partidos lo puso Aguilar de titular, pero tampoco funcionó. Y ahí otra vez recuperó Roque. Son intocables los dos para Libertad. No es que sean intocables. Lo que pasa es que hay que ver cuál es el carácter del jugador. Claro. Si vos para hacer debutar a un jugador en primera, vos le llevás primero a la concentración a ver cómo se comporta frente a la figura. No es lo mismo sentarte al lado de Juan Pérez que sentarte al lado de Roque a comer. O de Tacuara, la influencia que tienen ellos en el día a día, en el trabajo, entonces todo eso influye. Y si el jugador no se revela eso, entonces entra tímido y en vez de patear al arco le ve a Roque y le pasa a Roque o le pasa a Tacuara, entonces vos te vas dando cuenta cuál es el carácter de ese muchacho. Aguilar, lo poco que jugó, no asumió nunca. Si ustedes dicen, fue el mismo, intentó en 10 minutos, no es que vos tenés que tener, vos tenés que ganarte los minutos. Yo estoy de acuerdo con vos que a quién le reemplazás, Tacuara o Roque, evidentemente pesa por quien entras. La pregunta es que en Libertad cambia anunciado. Roque, Tacuara, Tacuara, Roque. Es cambio anunciado. Ahora, ¿qué es lo que te pasa? Es cambio anunciado. ¿Por qué no decís lo que pensás? Bueno, pero hay otra cosa que hay que decir. Es decir, en el fútbol paraguayo, con escasa intensidad, lo que nos debe preocupar, que nos debe preocupar que 45 años son jugadores que te marcan el ritmo del campeonato paraguayo porque son los campeones. Entonces voy a decir, ¿qué es lo que nos pasa? Y entonces vos mirás un poquito nuestro campeonato, que el propio presidente de la APF te dice que es pobre, y vos mirás y decís, ganamos 12 puntos los 18 los últimos, y no tenemos un jugador convocado en la selección. ¿Y de qué campeonato me están hablando? ¿De qué competitividad me están hablando? No llegamos a semifinales en Copa Libertadores, en torneos internacionales, y mientras juega Tacuara y mientras juega Roque en Libertad en competencias internacionales, disminuye enormemente su capacidad, porque cuando no tienen la pelota ellos no te aportan absolutamente nada. Entonces todo eso tenés que poner en la balanza. Para el campeonato local, en donde si le llegan a tocar te pitan falta y ellos juegan al ritmo que juegan y te ganan campeonato. Pero ahí mira todo lo que hay detrás. Y Libertad no tiene venda, tiene tapón en el oído. Entonces Libertad cae en un vicio hace varios años. Pero si gana campeonato. Y acá sí, pero no va a ganar. Le da para el local visitante, para el torneo Mariano Olsen, el Bucaramanga eligió que tiene para contratar a Rafael Carrascal, Gerardo, perdón. Bucaramanga no está Gustavo Florentino. Sí, él está.
No, Bucaramanga, pero justo ¿Quién? hoy... Pero Carrascal 30 no se le ha tenido en cuenta. Dice Mariano Olsen, le podemos hablar con Mariano Olsen, ¿vio? Sí. Pasa que Gustavo todavía no fue presentado allá, por eso él no quiere dar todavía entrevista. Pero una vez que se ha presentado... Pero ya arregló con Bucaramanga. Sí, él ya está trabajando. Y va a jugar con Carrascal, se lo lleva por recomendación de Gustavo Florentín. Sí. En la ciudad de Vilita contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas calles principales empedradas, con salida de rutas importantes, no Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Le felicita en su opinión a Carlos Quise, el ingeniero Carlos Gullari. El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Dice gracias Carlos Quise, ingeniero. En Santa Elena sabemos que en esos momentos especiales... Perdón, se rasca la cabeza. Seguí, Darío, por favor. En Santa Elena sabemos que en esos momentos especiales te acompañamos siempre. Por eso no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartirlo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. Igual que Cerro. Cerro que ya hay Guadalajara lo que tiene. Habla de 4 o 6 jugadores. No te vayan a repetir. Porque si busca un central, tiene que ser rapidísimo, una luz. Y zurdo, que no tiene. Tiene que ser rápido. Porque tiene que ser mejor de lo que tiene, porque si va a traer no, Paraguay ahí. No pasa nada. Acabo de decir que Cerro tiene que contratar bien y tiene que tener un zaguero veloz. A Cerro le mata la lentitud de su juego. Hoy el campeonato local no le va a dar a los centrales juveniles de Cerro, no le va a dar. Le tiene que traer un experimentado, un líder desde el fondo que Cerro no tiene. Cerro necesita un líder desde el fondo. No tiene, o miento. Si le tenés a Jan, que hoy ya no hace gesto. En campo necesita un líder. Villa, sí, pero desde atrás sale el líder. ¿O no sale de dónde? Todo. Necesita gente que por eso comande el campo dentro. en general. A mí me hizo dudar si Jan va a ser el... vos sabés que a mí me dio la misma. Porque habló mucho del juego con el pie. Sí, decía que no es obligatorio, pero... Hablo de eso. Vos sabés que la misma... Yo entendí lo mismo que vos, entre líneas... ¿Y por qué no toman un café? Te iba a decir una cosa, a los dos, porque me están buscando los dos ya. Ayer en la conferencia, Mariano Olsen, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Todo bien. En tu Twitter estamos leyendo que... en X, para ser más moderno, el Atlético Bucaramanga inició gestiones para contratar a Rafael Carrascal. El mediocampista, 32 años, no se le ha tenido en cuenta Cerro Porteño, pasa que mantiene el contrato. ¿Lo quiere Bucaramanga, Mariano? Sí, lo quiere. Ahora que lo contrate es otra cosa, ¿no? Yo no digo que está contratado, ni mucho menos, ni es una versión oficial del club, pero es una información que tengo yo, que manejo el mercado de fichajes acá en Colombia, y tengo la noticia de que a Rafa lo quiere Bucaramanga para jugar la Copa Libertadores. Necesita jugadores de jerarquía. Ya tiene varios, por supuesto, porque es un plantel bastante completo, pero quiere reforzar la zona media con un jugador como Rafa Carrascal, que también suena para América y para otros equipos, ¿no? ¿Y cómo lo ves vos a Carrascal? ¿Lo seguiste, lo conocés, lo ves muy bien? No, yo lo conozco de hace mucho tiempo. Lo que pasa es que últimamente no lo he visto, no seguí la campaña de Cerro Porteño, y sé que, habló el vicepresidente hace algunos días diciendo que no lo van a tener en cuenta, ¿no? ¿Y vos crees que Bucaramanga tiene a Florentín como nuevo técnico? Sí, ustedes lo conocen bien a Gustavo Florentín, le ha ido muy bien acá en Colombia, en el Pasto, con un plantel reducido, con limitaciones económicas. Hizo un equipo muy aguerrido, con 3 jugadores en el fondo, con 5 volantes, convirtió a Daniel Moreno en el goleador del certamen cuando venía de salir por la puerta de atrás de Santa Fe. En 6 meses metió 17 goles, lo potenció a él y a varios jugadores y logró meter al equipo en los cuadrangulares semifinales. Después, los cuadrangulares hicieron una campaña, bastante interesante, teniendo en cuenta que enfrentaba a rivales como Millonarios o como Nacional, que tienen mucho más poderío, ¿no? ¿Vos sos uruguayo o argentino, Mariano? Argentino. ¿Y hace cuánto que estás en Colombia, Mariano? 19 años. 19 años. ¿Y qué despierta en Colombia hoy el fútbol para vos, Mariano? Repetime, por favor. ¿Qué representa el fútbol colombiano? Creció muchísimo, ¿no?
Sí, claro, estos últimos 19 años desde que yo llegué ha cambiado de manera radical, ¿no? Hay mucha más inversión, bueno, talento siempre hubo, compañeros, pero el tema es que faltaba respaldo económico, faltaba potenciar a los jugadores a través de un proceso de selecciones, digamos, coherente, cosa que comenzó a hacerse con Peckerman, ahora continúa con Néstor Lorenzo, le está yendo muy bien, los jugadores colombianos antes, para poder llegar a Europa tenían que pasar por Argentina, por Uruguay, ahora pasan directamente a Europa porque ya los clubes los escautean, ya el sistema de análisis de los jugadores es mucho más complejo y mucho más moderno, entonces no hace falta que brillen en otros países, directamente cuando juegan bien en Colombia son comprados a un precio más económico por clubes europeos, y al jugar la inmensa mayoría de jugadores en Europa, eso hace que se realce el nivel de la selección. Mariano, ya que usted mencionaba el tema de que maneja perfectamente el mercado de pases allí en Colombia, las probabilidades, le pregunto por las dudas si no sonó algún paraguayo más o algún jugador del fútbol paraguayo en las últimas horas que pueda verse como posibilidad allá en un club colombiano. Por ahora no, la verdad que la llegada de Florentín hace 6 meses fue una gran sorpresa, ¿no? Un técnico que había llegado a semifinales de Copa Sudamericana, que haya elegido, dirigir en Colombia, fue una sorpresa, y de entrada, no había mucho interés en él, pero con el correr de las fechas, él se fue ganando una fama que ya tenía como entrenador y como persona, y logró, forjarse un nombre, y ahora está en el equipo campeón defensor. Aún no hay campeón en Colombia, hoy se juega la primera final, pero Bucaramanga es un equipo importante que con Dudamel logró, un realce importante, y va a jugar Copa Libertadores fase de grupos. Entonces yo creo que a partir de la actuación y el rendimiento como técnico de Gustavo Florentín, yo creo que ahora sí van a empezar a mirarse con otros ojos el fútbol paraguayo, que para Colombia queda como un poco alejado, ¿no? Colombia se fija mucho en Ecuador, se fija mucho en Venezuela, se fija también en Argentina, en Uruguay, pero no ha habido gran cantidad de paraguayos que hayan jugado en Colombia. Me parece que a partir de esta gran actuación de Gustavo Florentín, la cosa puede cambiar. Bueno, muchísimas gracias Mariano, Olsen, que tengan su feliz Nochebuena, feliz Navidad, y estamos en contacto. Gracias Mariano. Abrazo para todos, igualmente, feliz fiesta para todos ustedes y para todos los oyentes. Muy bien, gracias. Mariano Olsen. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. En cada camino hay un automóvil Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora en Lambaré sucursal 21, casi que Lambaré Ginata Estanova. Con descuento la atención personalizada que nos caracteriza. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. El pedido de Gustavo Florentín para que vaya a Carrascal. La familia multivitamínicos más completa, recuperar la Z Mujer, Salud y Belleza, recuperar la Z Hombre, mayor rendimiento, recuperar el energizante y fortalecedor cerebral, recuperar naranja, recuperación y vitalidad. Activa tu energía extra con recuperar y lograr lo que te propongas, calidad papasa. Brillante el análisis de Carlos, le dije entre los perros, me mandaron a la y se firma el arquitecto Masi. Promo kilómetros de frescura de Puma Energy, tus cargas de nafta o diésel más 5.000 guaraníes, te llevas tu kit de tereré al instante, guampa y bombilla. Promo hasta agotar stock, informate en nuestras redes, estaciones adheridas. Puma Energy, calidad máxima para tu motor. Te agradece Carlos Quise, ingeniero, arquitecto Masi. Te agradece Carlos Quise. Llegó la promo como hotel, comprando 3 cubiertas te llevas una regalo en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas, utilitarios, con tarjetas cripto y todo 12 cuotas sin intereses. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. ¿Qué quiere acá? Hola compañeros, ¿cómo están? Besos a los muchachos. Hola, Gustavo. ¿Qué tal, Gustavo? Estoy buscando la frase, no encuentro, pero apoyando lo que dijo el profe Quise, yo tenía una frase de Roque Santa Cruz cuando dijo: desde que salió el VAR es como mi aliado, palabras más, palabras menos, como que para tanto yo recupero la cancha, digo. ¿Tienes razón? Para oxigenar. Sí, claro, claro. Entonces estoy buscando ese plan, voy a encontrar. Anda, sentate. Estoy en modo VAR porque sí, vos siempre estás en modo VAR. Ya busqué, no, pero es apoyando lo que dice. Sí. Imagínate el sincericidio que dijo Roque, ¿verdad? Desde que salió el VAR, como separa mucho, es mi aliado. Y también respira y sigue. Hay una cosa que podemos refrescar la memoria en el tema de Roque, que cuando iba a venir, yo decía, él no se va a lesionar tantas veces acá en el fútbol paraguayo como se lesionaba en Europa, porque la intensidad es diferente. La exigencia es distinta. La exigencia es distinta, y tal cual, él casi no se lesionó. Y bueno,
Él juega protegiéndose. Lo mismo que Tacuara. Creo que tuvo un solo desgarro, no me Tacuara. Basta mirarle cómo gira. Él gira contrario a lo que tiene que girar un 9, que él lo hacía antes, pero él no hace más eso. Él no gira más hacia el arco, él gira hacia su propio arco. Agárrense de las manos. Agárrense Gustavito y Carlos Quise. Gracias. Agárrense de las manos. Llega la Navidad a Punto Farma desde el jueves 19 al sábado 21 de diciembre. Te esperamos para que realices tus compras y sorprendas a toda tu familia con los mejores regalos en esta Navidad. Ingresa a puntofarma.com.py, la app de Punto Farma, o llama al delivery más famoso del país, 6161-000. Los 4-6 de Cerro, para mí va a tener 6 incorporaciones, pero va a cortar el bacalao la dirigencia, de acuerdo al presupuesto. No es que le van a venir a decir Diego Martínez, queremos traer a este jugador y así traerle. Ese va por el presupuesto. O sea que va a pasar lo mismo que pasó un poco con él, que después declaró. Y siempre parece que hubo Germán. Pero ayer dejaron en claro cómo va a ser el modus operandi. Dijo que el que recomiende Diego Martínez la dirigencia tiene que aprobar. Es muy delictivo. Y los que Wagner recomiende el técnico tiene que aceptar. O sea, pero dijeron que va a ser consensuado. Pero voy a poner un ejemplo que no le gusta a Carlos Quise. Otra vez. Acá yo dije cuando vino Gallardo en el caso Vareiro. Seguí mucho cuando decía vestuario, va a pedir jugadores. Vareiro, Adam, vino antes que venga Gallardo. Sí, con De Micheli. ¿Verdad? Sí, exactamente. Es probable que con De Micheli haya jugado más. A la puta, Gustavito. Sí. En algunos partidos le decía, ¿verdad?, que más allá de haber, lo digo personalmente, entrenado muy poco, y habiendo jugado ya algunos minutos, es que parece que hasta no es necesario estar muy bien físicamente para poder jugar un partido por todas las pausas que uno tiene, no por el tema del VAR. Agárrense de las manos. Ya está ya la deducción. Ya está. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgo. Cotiza el mejor seguro para vos en panelseguros.com.py. A Panel Seguros, sentí la verdadera confianza. En algunos partidos le decía, ¿verdad?, que más allá de haber, lo digo personalmente, entrenado muy poco, y habiendo jugado ya algunos minutos, es que parece que hasta no es necesario estar muy bien físicamente para poder jugar un partido por todas las pausas que uno tiene, no por el tema del VAR. Agárrense de las manos. Aquí sí, Carlos y Gustavito, el muchacho. Termina el año con un iPhone 16, 10 días, 10 celulares. Ni Papá Noel se animó a tanto. Del 20 al 30 de diciembre, Slot del Sol Online te regala. Jugando los juegos de Pragmatic Play, participas del ranking. Ingresa a slotdelsolonline.com e informate. Parece que ustedes no entienden. Mañana se hace el sorteo de la Comebol, ¿verdad? Sí, al mediodía. Si Cerro, ¿cuánto juega partido de entrada? Cerro la tercera semana de febrero aparece en Copa Libertadores. ¿Cuántos partidos juega? Y va a tener que jugar 4 para llegar a grupos. Sí, pero juega 2, tiene que pasar eso. Y claro, vamos. Pensando positivo, 4. No. Claro, yo voy a ponerme como dirigente o como técnico de Cerro o como Wagner. Vos tenés el panorama acá. O decirle Wagner si querés también. No importa. Gabriel. ¿No es Wagner acaso? Gabriel. Sí, pero ayer me dieron con los todo. Los alemanes decían Wagner, como si fuera Wagner. El alemán pronuncia Wagner. Entonces acá Wagner. Ayer hubo un... para mí es Wagner, pero... No, porque él mismo cuando se le nombra Wagner no dice nada. Bueno. Acá es la pregunta, ¿ustedes qué coapa? Wagner. Pero no estoy hablando en serio, Gustavito, dejate romper la... Le voy a preguntar directamente la próxima que le vea cómo se pronuncia su apellido. Mejor. Porque yo no sabía que había una polémica sobre Echeloto es Echeloto, no es Echeloto según lo digo. Pero acá seguimos mucho Echeloto en otros países. Cuando Cerro va a planificar, Cerro lo que tiene que hacer es equivocarse menos, porque te podés equivocar. Y ayer dijo Juan José 4 o 6 jugadores. Te está diciendo que medio equipo, que era partir por la mitad, hace 5 si querés. ¿Ustedes creen que Jan no va a ser titular? De todas las temporadas que pero arrancó, entonces ya teniendo un arquero. ¿te puedo responder? Si se queda es titular. Es titular, y vos, niño.
Para mí arranca como titular. Después como depende de quién sea el arquero que venga. A quién traiga. ¿Qué es lo que te pasa a vos? De todas No, las y depende. Si por temporadas- ejemplo le traen como suena como rumor a Chiquito Romero, no va a venir Chiquito Romero a ser suplente de Jan. Depende de quién venga. Jan tampoco va a quedar para ser suplente de Chiquito Yo Romero. estoy de acuerdo con Carlos Quise. Si la vez que le quisieron mandar al banco no fue a concentrar. No, pero Ese ese sí es es un el último problema. partido. Pero ese es un problema. Pero ese es el último partido. Eso no Es estoy de acuerdo normal. contigo, Carlos. Eso es Eso no normal. ¿Qué es normal? Y que el último partido no se quiera ir a No, pero recurrente ya fue. No. 3 veces hizo. La vez que Una vez tuvo problemas con la cama y todo, te acuerdas que se rompió, que se fue a su no casa. quiso quedarse. Pero le hicieron una broma esa vez. No, que yo me quedo, yo amo un quilombo si me hacen una broma y soy Y así profesional. No, que la cama que le llamamos su representante, Luca Sí, Domenech, que le y buscaba mostró la abandonó- foto de la cama. abandonó la Bola concentración. terapia, no se quiso quedar. No, pero es real. No, yo la cama en... Después dicho sea paso a comprar una cama terapéutica. Yo estoy de acuerdo con Sí, vos. ¿te acuerdas? Si yo quiero jugar, Sí, le pero- digo a la cama, le digo no a la Claro, no, cama, el tema de- le digo a la dirigencia, mira la cama de mierda que me pusiste, pero como soy profesional juego. El ventiló después, así como dice usted. Sí, el pero ventiló, a la puta, otro más Gustavito. ¿Pensás en tu futuro? Elegí la Universidad Privada María Serrana. Te ofrece infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y convenios internacionales para intercambios, congresos con expertos de todo el mundo. Carreras reconocidas por INMEG, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANES. Infórmate en serrana.edu.py. Cerrar los puños y pegar la mesa, Pancho. Ocurre Respondiendo que a tu cuando dijo Luca Quiero contestar Domenech, tu pregunta. yo voy a hacer una cronología de los hechos. ¿Puedo contestar tu pregunta? No, cuando Luca Domenech dijo que Cerro no le dio bola, así dijo Carrizosa, acá tengo yo la oferta oficial. Era Y fue Necaxa. por escrito fue. Poco fue, dijo. 2.400.000 Poco. Pero está bien. Decía Carrizosa que una ofensa, una burla. 2.400.000. Muy bien. Hoy, ¿cuánto cuesta Jan si pierde la titularidad? Respondan. 2. ¿Con quién tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor? De repente escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomer. Respaldo total. Si según Pancho hizo quilombo, no quiso ser suplente, ahora pega a la mesa Pancho. Si vos tenés un jugador conflictivo y te ofrecen 2.400.000 y no quieres ser suplente, según Pancho, ¿cuántos partidos no quiso ser suplente? El año pasado fueron con seguridad 2, Bueno. donde abandonó la concentración. Y después, como dice el niño, que la cama que esto, y te ofrecen 2.400.000. Transferirle. ¿Quién era el entrenador? Bernay era en una. Y Y, después- el último fue Jarazayer, ahora que el último partido. No, pero el último está justificado, no le vas a llevar a suplentear. ¿A quién? Y a... Y no es profesional, Biel. Pero todos No, se quedaron porque- con el último. la puta no se Hay, puede. hay un Tendría que haber respeto. estado. No, hay un respeto. Hay Lo un- profesional tiene que Ese es estar. un No, problema me- en Cerro. hay un ¿Qué respeto. modelo es lo que va a hacer para tus compañeros? Eh, ¿Qué eh, querés, no. Gustavito, vos? Lo Es mejor el del mundo más- van al banco, como no va a ir él. Es el manejo de... Hoy no hay jugador que tenga problema de ir al banco, con la cantidad de partidos que hay, con los cambios que se suceden, con la rotación que se efectúa, no es más como antes. Hoy llevan 22 al banco, todos hacen banco. Ese no es el problema de Jan. Lo primero que hay que pensar, ¿Jan tiene condiciones o no tiene condiciones para... ¿Es buen arquero o es mal Es arquero? bueno. Y entonces... Solo que es una posición especial. El arquero no quiere perder el puesto. Claro, quiere- porque te es quiere distinto. perder. Que te diga Germán, ¿verdad? Está bien, No, pero no, es no, di- porque, es quieren- disti- porque es una posición distinta. quieren perder el puesto. Porque es una posición No, yo distinta. digo Porque que- vos en el trámite del partido no cambiás un arquero por si no es por lesión. En cambio, en cualquier otra posición del campo, vos Pasa que cambiás. Algunos también arqueros son inseguros al perder. Vamos a una situación. ¿Se acuerdan el famoso Susua que le pasó a Aguilar? Gracias a eso Sí. después terminó apareciendo Olveira. A veces esas Bueno, cositas te hacen a lo que le digo nomás, justo se No, gana pero el eso es la suplente historia, central. pero eso es la historia del fútbol. La historia del fútbol a veces vos arreglás el equipo con una lesión imprevista. El jugador que jugaba todo se lesionó, entra otro y se armó el equipo. Y a veces una expulsión. Es decir, a veces se arregla así los equipos, como el caso de Aguilar. Pero Preguntale a Scaloni cómo hizo, que se enfermó Armani, apareció el Dibu y mirá vos. le traía antes. Que a ya. Jan le aguantaban A las Divo, cosas en antes. el caso de Armani, en el caso de Scaloni tenemos que pensar más en McAllister y los Celso. Ahí está el otro, Ahí ¿eh? es distinto. Ahí Ese me de- parece. ese de Garrolo ahí yo- se arregló más su equipo. O en el
91, cuando Argentina salió campeón de América, que jugaba La Torre, vos le veías ese equipo y decís, no pasa nada, y entró Rodríguez y la rompió. y Pelé no fue suplente en el 58. Arrancamos hablando claro, de pero los jugadores pedían por él. Sí, pero Pelé fue Pelé no arranca en el 58. ¿Qué pasa, Gustavito? Estamos hablando, ya terminamos en Pelé. Él comenzó con 91. Este es un chico... No, para redondear ejemplo, y darle para poner a lo que Perana. El arquero que no quiere perder el puesto de eso. ¿No? Es que el arquero no quiere no salir. Estoy de acuerdo con vos, no querés perder el puesto. Porque es más difícil. Y se fue al 91. No querés perder el puesto. Yo le decía a Pancho al 91, igual 57. Perana, yo te iba a decir una cosa. Por parte. Mercadito. Espera. Sí. Primero, lo que a los periodistas jóvenes no les interesa el pasado y ese es un error y yo le voy a decir en cualquier conferencia. Aprender la historia, que la historia no te va a enseñar. Aprender la historia siempre te va a enseñar. No a todos. No a todos. Cuando vos sabés por qué le trajo a Fossati, Osvaldo. Sí. ¿Por qué? Para darle competencia, va a hacerle sombra a Almeida. ¿Qué pasaba con Almeida? Estaba muy tranquilo. Brillante. La respuesta me habrás escuchado a mí decir. Sí. ¿A quién ¿Vos escuchaste? contaste? Yo conté. Almeida andaba medio, como dice Pancho, dormido y le trajo a Fossati. Y después recupera la titularidad Almeida. Yo no sé si con Jan va a venir Romero, aunque hay que ver dónde jugar, que atajaba a Fossati, saluda a Fossati. Ocurre que ya hay modelos de esto, pero hay que ver el carácter que yo tengo para entender lo que vos tirás. Sí, ¿qué es lo que dijo Luca Domenech? Este es un chico muy ganador, entonces bueno, en esa personalidad puede cometer también errores, ¿eh? Claro, es lo que dijo Luca Domenech. ¿Vos crees que viene Cuti con el Romero? Sergio. Chiquito. Viene chiquito al arco. Yo soy Jan. Conociendo caracteres de Jan. ¿Le voy a llamar Luca Domenech? Sácame. Sí. Miento. Sí. Ahora no le puedo enseñar eso a Carlos Quise. Yo creo que es así. Pero por eso depende de qué arquero traen. Si traen un arquero suplente en el voy a lo que Argentina, dijimos, porque estaba en Boca Romero. Y si le trae a un jugador... ¿Qué dijo Arturo al comenzar? Cerro se tiene que equivocar lo menos posible. ¿Cierto? Si vos tenés un jugador de la característica de Jan que te mostró esto y que hasta hoy no lo ordenar, no le traiga, porque él de suplente va a ser peor. Entonces, si en verdad pierde. Ahora, la pregunta que tenés que hacerte, técnicamente tiene las condiciones para que juegue en el arco de Cerro, y vamos a llegar toda a la misma conclusión, me imagino. Es un gran arquero. Es un muy buen arquero. Sí. ¿Qué le faltó? Por eso vino a Cerro, porque con esas condiciones no debería haber salido de Brasil, ¿verdad? Pero acá comenzó muy bien, después fue bajando. ¿Por qué fue bajando? Porque vos le miras a entrenar su calentamiento, o le ves cuando entra, hace lo que quiere en su trabajo individual específico, y todos los arqueros son así, porque meten boquilla a los ayudantes de arquero, ¿entendés? Se hacen amigos, a los entrenadores de arquero, meten boquilla. Bien, no diga muchachos ayudante de arquero, habla con propiedad, Carlito. No, Carlito las bolas, decirle ayudante de arquero. Entonces, vos sos ayudante de arquero. Vos te recibiste de diploma. Ahí hiciste pipí fuera del tarro. Vos te recibiste con tu diploma de ayudante de arquero. No, según Carlos sí. ¿Por qué no me plantas? ¿Por qué me mira a mí? Le meten boquilla. ¿A quién le meten boquilla? El jugador que más entrena es el arquero. Es el que más entrena. Entrena, es así comprobado. No. Ahí son trabajos centrales se como se rascan, no hacen. Pegan patadas y ya sale bien. Vos sos ayudante de arquero. Y según Carlos Quise, sí. Y bueno, ¿qué le decís? Entonces, primero es recuperarle a Jan, porque ahí vos tenés otras necesidades. El ayudante de arquero. ¿Quién? Le va a ayudar a Jan. Sí, un buen entrenador de arquero. Carlos, por favor. Preparador de arquero. Entrenador de arquero. Dale importancia, porque hablando así parece un directivo, no, porque el directivo nunca le dan bola a la preparadora de arquero. No, es vos clave. Como técnico, cabeza de grupo, es clave. Por eso vos, independientemente a que tenga un buen entrenador de arquero, vos tenés que controlarle, porque los arqueros son tan vivos, son 4 que están todo el día. Los otros jugadores de puesto no son vivos. Ellos trabajan especial. No hay otro grupo de jugadores que trabaja tan especial como los arqueros. Por eso son 4 generalmente, que ya es mucho para un solo entrenador de arquero. Y entonces, como están 4 horas, 3 horas, 5 horas por día, de acuerdo si es doble turno, y entonces en cada pausa es boquilla, anécdota, les cuenta, entonces van, así trabajan. ¿Qué quiere que hagamos? ¿Matemática quiere que hagamos? No estoy mintiendo, estoy contando el diario. Escuchemos el radio, no podemos, estamos entrenando. Volviendo al tema Jam. Claro, quiere decir que somos haraganes.
Sí, hasta ahí no. Bueno, hay algunos que trabajan bien, otros no. Paseo y escuchando el fenómeno de la siesta, Mía, Gia y Areli, firma El Informante. Saludos, Informante, para vos, para Mía, para Gia y para Areli. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Síguenos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Volviendo al tema, ya no espera un ratito, por favor. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino a Hernandares, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Enseguida, Pancho. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971 al 2. El hombre detrás del mejor arquero de la temporada. ¿Qué es ese? El preparador de arquero de Olimpia. No diga preparador arquero. Ayudante de arquero, dijo Carlos Quisi, por favor. Que te aturda el silencio de estar en medio de la nada, no el tráfico. Isuzu D-Max, el camino lo haces vos. Isuzu, mi camino, mis reglas, representa Automotor. No te molesto que dijo Carlos Quisi. Cuando nuestros sábila y birroja coinciden, disfrutamos distinto. Shorty Beef, carne 100% chaqueña, costilla, tapa cuadrilo, un delicioso vacío. Y no puede faltar el choriqueso Shorty, el auténtico, el original. Nuestros aves de selección Shorty Beef, sponsor oficial del Albirroja. 13-2. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga de combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Que puedes usarlos en el instante de tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. Espera, Pancho. Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General de A640. Teléfono 496-553 y Marca López 671-767. Signos en Instagram como Bemay Flores. 13-3. Nuevo preservativo sabor frutilla, control dulce, atrevido y perfecto para cualquier ocasión. Proba el nuevo control frutilla. Experimenta el tour verano Paraguay con Eri Marga hasta el 31 de enero del 2025. 20% de descuento en toda la tienda y hasta 10 cuotas sin intereses con tarjetas crédito Itaú. En @Erimarg_PY encontrás increíbles destinos para disfrutar tus vacaciones. Erimarg, lo que la fábrica no te dio. No, número alto me tocó, Gustavito. 300, por ahí está mi número hoy. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosepHBarberOficial. Me parece que vas a esperar hasta mañana. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicel.edu.py. Cantabria, expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, cerámicas clase A desde 28.900. Porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Pásate de salud protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica y mucho más. Comunícate al 319-0000. Salud protegida. 13-4. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el abasto norte. Bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. No, que el problema, Jan, técnicamente, futbolísticamente, es un gran arquero, pero ese no es el problema de Jan. El problema de Jan es que tanto la comisión directiva como sus compañeros ya no los soportan, en otras palabras. Ya no hay un jugador de Cerro que hable con Jan. El equipo es Jan por un lado y del otro lado los futbolistas. Vos hablas con los jugadores de Cerro y no hay uno que te diga, entonces, ya no, eso no es futbolístico. Por eso te digo, o sea, el problema es ya necesita salir, no se siente a gusto con el grupo, no se siente a gusto con la forma, y si lo traen a Chiquito Romero, mucho menos, ¿verdad? Agarra sus cosas y se va. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo de garantía del grupo Toyo Toshi. ¿Por qué no me hace caso Germán Capa? Sí, le hice cuando eso. vino Gallardo dije, hay cosas de vestuario, y mencioné a Vareiro y no me dieron bola. Mili Empeños, venta de reloj de seguro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños, la mejor opción para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Bueno, Adán iba a salir de San Lorenzo. Varios se tasaron, tasación de cuánto jugaba, y lo llevó River, y emocionado llegó a River, y hoy no es considerado. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo. En Concasa nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historia. No puedo decir que es mala historia. Yerba Mate San José trae desde Paso de Baile la tradición y el sabor para el país y el mundo. Disfrute sus sabores tradicionales y compuesta con 2 años de estacionamiento, en variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. Gallardo vino como el héroe, el sabiondo, pues.
Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa, distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontralos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Saborea la calidad de este lugar con nuestro nuevo cocido con leche listo para beber, La Pradera. Deliciosa, novedosa y súper práctica para consumir en su presentación sachet 1 litro. Fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Muy fuerte lo que dijo Pancho con relación a Jan. Paneles solares, califones solares, cargadores para autos eléctricos, robot limpia piscinas, ionizadores para piscinas y mucho más para tu casa o emprendimiento en energía alternativa. Síguenos como energiaalternativa.py. ¿Seguro, Pancho? No se lo tragan. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras si tienen el peso exacto. Delivery al 021-728-9228, al asterisco 457. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Enseguida Víctor Villalba entra a la cancha. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. 13-7. ¿Estás listo para elevar tus momentos de sabor esta fiesta? Su pizza te trae para vos sus cortes ahumados en fetas, pastrani, lomito, lomo, pernil y bondiola. Una explosión de sabor en cada bocado. Pizza calidad desde su origen. Y su seguros Chaco, Mariscal López y Coronel Cabrera. Teléfono 605-600 y su seguros Chaco. Entonces viene otro arquero para Cerro. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 021-634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Fuerza lo que contó Pancho. Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Vos querés hablar ayudante de arquero? ¿Cómo peor ayudante de arquero? ¿Y vos recibiste un diploma? Preparador de arquero. No le hagas caso a Quise. Él distorsiona las cosas. Pero ¿cómo si vos recibiste un diploma? De preparador de arquero. No, vos sos ayudante de arquero. No existe eso. Bueno, listo. Descubre el nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque, un destilado que captura la frescura de los frutos del bosque en cada trago. Su exclusivo y único color azul es ideal para cócteles refrescantes como el Mosquito Blue y Apple Blue. Ron Fortín Frutos del Bosque. Enseguida entra el niño a la cancha. Como Messi Par celebra sus 52 años, cada crédito que desembolsás participa del sorteo de una Kia Sportage 0 kilómetros 2025, paquetes de viaje a Cancún y muchos premios más. Bases y condiciones en comesipar.co.py. Recibió el diploma como mejor ayudante de arquero Germán Cafa. Es una especie de atajaguante, como hacer la taja de cartera, atajaguante. Muy fuerte, niño, muy fuerte. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Ingresa a rumbo.com.py. Rumbo S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. 13-9. Hasta febrero del 2025 los imbatibles de stock, prepisa stock, la unidad 2.450 guaraníes. Extracto de tomate sabores de Areguá 140 gramos 1.300 guaraníes. Hasta el 12 de febrero precios imbatibles en stock y Stock Express. Simplemente quería comentar el detalle que estaba viendo, es que Cerro va a tener que jugar esa fase 2 de Libertadores y en el medio el clásico, porque justo le cae en una fecha delicada. 19 de febrero la ida, 26 de febrero la vuelta y en el medio 22-23 de febrero apertura fecha 6, así que ahí va a tener que... No creo que juegue con equipo alternativo de entrada, pero tiene esa complicación en el medio del calendario Cerro Porteño. Y tiene posibilidad el equipo Iquique, tiene el equipo colombiano, Bolivia. Iquique, Boston River, Universidad Central, un nuevo equipo venezolano, un representante boliviano, Víctor, que podía ser hasta Strongheads. No, al final lo Bahía. Por eso quería pedir hacer tu turno, porque a la tarde hizo el ranking con Mebol y Bahía va a estar en el bolillero de Cerro y con eso no se va a enfrentar. Bahía y Ñublense pasaron del lado del pote de Cerro. A quienes no va a enfrentar Cerro en esta fase: a Boca, Corinthians, Barcelona, Santa Fe, Melgar, Bahía y Ñublense. Esos están en el mismo pote de Cerro. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 098-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Viví la emoción de la Navidad en Electroban por diciembre ingresando a electroban.com.py. Aprovecha increíbles combos con cómodas subcuotas. Equipa tu hogar al mejor precio. WhatsApp 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Queríamos hablar con el que me dijo sobre la transferencia a Richard Tolale, ¿verdad? Sí. ¿A dónde va Richard? Guaraní. Pero definitivo. Y dice que pagaron 200.000, no sé si es cierto o no. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye Globo S.A. Apracor es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima, porque su fórmula avanzada alivia inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracor, el antigripal ideal para todo pronóstico. Niño modo teleshow con lo de ataja cartera, dice Oscar Ullón.
Abrimos la temporada oficial del pan dulce con el Día de la Estrella de Navidad. El pan dulce arco iris, sabor inconfundible en sus 3 sabores, frutas abrillantadas y pasas, uvas o chips de chocolate. Pan dulce arco iris, la estrella de la Navidad. Otra vez explota todo con CNT. 2.000 millones en efectivo salen sí o sí, 1.000 millones en pozo y 1.000 millones por número de cartón. 2.000 millones salen este domingo. CNT, el poder de cambiarse por ¿Y Matías Martínez a dónde va? 2 de mayo. Está ¿Y cuántos goles es lo que cobró 2 de mayo ya? Y 2 de mayo tiene hasta ahora... Para hablar con Hugo Romero. Llegó uno de Carapeguá ahora hace poco. Ah, sí, que anunciaron de Carapeguá, un mediocampista. En esta fiesta Pechugón te regala 40 millones de guaraníes, 200 vale de 200.000 guaraníes en productos que se sortean todos los viernes. Compra cualquier producto Pechugón en cualquier punto de venta del país. Ingresa tus datos y número de factura o ticket legal en pechugón.com. ¿Qué, niño? Sergio Sanabria. Últimamente en Carapeguá es jugador del 2 de mayo. Son de esos jugadores tapados que le gusta mucho a Felipe Jiménez, y habrá que ver cómo le va a Sanabria en el 2. Tu casa propia te espera en el barrio que querés estar, Arasí, el barrio Arasí, en Luque y Areguá, un sueño hecho realidad. Propone tu plan y acércate. Consulta al WhatsApp 0974-316-672. 1312. Disfruta este verano como nunca antes con los nuevos aires acondicionados Tokyo Experience. Sus 3 niveles de filtrado permiten respirar un aire más limpio. El modo turbo enfría la habitación en menos tiempo. Con el pacto de confianza NGO y Tokio. Si sos beneficiario de Asismed y buscas mejorar tu estilo de vida, en el Centro Médico Santa Julia contamos con el tratamiento de obesidad y cirugía bariátrica. Profesionales de nutrición, psicología clínica, médica y más. Entérate más en @asismedpy. Dale, Darío. Sabemos que esta temporada es para disfrutar, relajarte y dejar atrás la rutina, por eso llega el verano que te mereces con Farmacias Catedral. Imagínate un viaje a San Andrés para 2 personas con régimen all inclusive, un escape a Posta Iguazú con entradas a parque acuático en compañía de Red de Viajes y 60 premios más. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. Oliver Gustavito Germán. El futuro está cambiando. En Unive contamos con más de 20 carreras presenciales y a distancia. Te ofrecemos educación para un mundo en evolución, aulas y laboratorios equipados. Inscríbete y evoluciona, matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unive.du.py. Ok. Espera, Angelito. Perro de la calle son. El perro. No se acerca, luego ¿sabes lo que? No me gustan los perros. Hoy estuvimos a Diego de acá con nosotros en Urbana, hablando de las bombas, truendos, fuegos artificiales, cuidado de la mascota. Okay. El perro, Angelito. No sé, Arturo, a mí no me gusta tanto el perro. Angelito, el perro. Repetí conmigo, el perro es el mejor amigo del hombre. No es mi amigo. Bueno, listo. En Encarnación Bellavista Hotel te ofrece una experiencia de calidad y excelencia oriental, cemento corporativo, 43 habitaciones de primer nivel. Somos tu mejor opción para hospedarte con comodidad y estilo. Síguenos en Facebook e Instagram como Bellavista Hotel Encarnación. Bueno, ya dijo lo de Pancho Cancelo, no le quieren sus compañeros allá, y ahora vamos a la defensa. ¿Qué lo...? Bueno, listo. Ya conocéis los nuevos cables Cordero, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero, con respaldo de garantía de Electropar. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor Bistoni. Pedidos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Sobre el tema ya, preguntando. Hace 4 días, o hace 3 días, a ver, hoy es... miércoles 18. El sábado. Campodónico. Sí, Pablo, entrenador arquero. Habló con los dos. ¿Con Alexis Martínez? Con los dos. Con los dos. Y le dijo que quiere contar con los dos y que se queden tranquilos. Que se queden tranquilos, va a ser una pelea mano a mano. Y no va a venir nadie. Ahí está. Le dijo, se quedan los dos. No viene arquero. Felipe, ¿cómo te va? Buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? Un saludo a los compañeros y a la audiencia. Felipe, vos estás incorporando a... Matías Martínez. Matías Martínez. Y era uno de nuestros pedidos, justamente en esa búsqueda de potenciar el equipo. Algunos contratos también de la mayoría se vencen el 31 de diciembre, entonces a veces es difícil oficializar y bueno, Mati tenía una cláusula de Guaraní que vencía el 15 de diciembre, no se hizo uso de la opción y a nosotros un jugador que siempre nos interesó, siempre quisimos contar con él y por un momento también estuvo en Nacional, no se pudo, después pasó en Guaraní también con por ahí un rendimiento en cuanto a no tuvo la regularidad que él quería y bueno, un jugador que a nosotros no siempre nos llamó mucho la atención, man. Felipe, ¿y él ya está en Pedro Juan? ¿Él va a poder empezar los trabajos de pretemporada antes de fin de año o indefectiblemente tiene que esperar hasta el 1 de enero por el tema del contrato en Guaraní?
No, Guaraní tenía el uso de la opción el 15 de diciembre, ¿verdad? No hizo uso de la opción, ¿verdad? Entonces ya puede. Sí. Y él también... ¿Sí? Sí, hay otro jugador que incorporaste de Carapeguá, Sanabria, mediocampista. Él es volante central, más con llegada por fuera. ¿Qué característica tiene? Sí, él más o menos tiene las características de Javier Domínguez, ¿verdad? Cubrir esa zona, sobre todo que Javi, difícil que siga con nosotros. Él es un volante, pero más un volante mixto, ¿verdad? Felipe, ¿cómo tenés pensado hacer los trabajos de pretemporada? ¿Todo en Pedro Juan? ¿Aquí por Asunción? ¿Amistosos? ¿Qué nos puedes contar? Nosotros, ¿qué tal, Germán? Nosotros vamos a hacer la pretemporada en Ciudad del Este. Está definido. Vamos a usar el predio del Club 3 de Febrero. Felipe, ¿la situación de Rodrigo Ruiz Díaz ya se definió al final? Sí, él terminó trabajando este año con nosotros. Le he visto contento. Como te dije, habíamos continuado los entrenamientos hasta el 12 y sobre todo a veces cuando, como yo siempre digo, al jugador hay que retenerlo, pero con ganas de querer quedarse, de ganas de tampoco de repente forzar una situación, ¿verdad? Entonces yo también hablé con él. Yo creo que él también, la participación que tiene 2 de mayo por ahí en ese partido único todavía por el momento de Sudamericana, él necesita también seguir creciendo en confianza, porque fue un semestre donde se convirtió en goleador. Muchas veces necesita también un poquito más de regularidad, más de tiempo y esa transferencia o esa diferencia que muchas veces el jugador busca o quiere hacer. Hay veces que justamente lo que lo hablamos, ¿verdad? Tratar de que ellos también sepan salir en los momentos oportunos, ¿verdad? No ante la primera posibilidad o ante la primera opción, porque a veces uno también cuesta encontrar a veces confianza, regularidad, y muchas veces ahí es donde todos tenemos que colaborar. Yo veo a veces también muchos chicos apurados, apresurados, los representantes muchas veces piensan más en ellos y no en el jugador, y entonces eso me parece que muchas veces termina, vamos a decir, deteriorando la carrera de un jugador, ¿verdad? Y bueno, Felipe, nos ponemos al día con el 2 de mayo. Gracias, Felipe. No, gracias a usted, Arturo. Un abrazo. Saludos. Igualmente, Felipe Jiménez, técnico el 2 de mayo. Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay con el respaldo de Chacomero Automotores. Enseguida WhatsApp ha dicho, ¿qué número tiene, Víctor? 0971-1080-10. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Cambia tu sillón cable por una reposeira en la playa. Petrobras Premia te lleva a Brasil pagando desde 200.000 a través de la app. Generas cupones para participar de uno de los 10 viajes a la playa que elijas. Descarga Petrobras Premia y participa. Las mejores ofertas navideñas en Bristol, hasta 50% descuento. Tus compras participan de la promo más grande del país. Puedes ser el ganador de 100 millones en efectivo, una Amarok 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Veo que hasta ahora en Argentina hablan de que Gago pasó su lista de refuerzos y prioridades y Matías Rojas figura ahí. Sale libre a fin de año, según veo, de Inter Miami, y Boca lo quiere. Y otro que ya contactaría con él, según medio argentino, es Milito. Así que probablemente vuelva a Argentina. Él lo tuvo en Racing. En su mejor rendimiento lo tuvo Gago como entrenador. Comagro te trae Cobre Flex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y el compromiso de Comagro. Visítanos en nuestros puntos de ventas o distribuidores. Llama al 021-518-03.000. Cobre Flex, la mejor opción para tus proyectos. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece una variedad de vehículos japoneses y coreanos. Avenida Cibellala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Empezamos con los audios. Arturo, ¿cómo te va? Prato no salió el mejor jugador del mundo. No votaste, pegó por él. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann, Acceso Sur, casi 1 de mayo. Salud y con muchas felicidades a Jorge Ibarra, que está cumpliendo años. Jorge Ibarra, muchas felicidades. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a aposta.le, Apostala, a ganarlo cambia todo.
Mensaje por escrito que me pareció interesante comentar. Dice: Arturo, hablan todos encimados en el programa. Nadie termina al final diciendo sus conclusiones. Cierto. Tienes razón. En Carnicería Boutique Tacuara 07 estamos en modo din din don y ofrecemos combos de fin de año para obsequiar a tus empleados, amigos o alguien en especial. Estamos en Pacheco, esquina Sarabí, ruta Mariscal Estigarribia, esquina Gandhi. Comunicate al 0185708-524. Boutique de Carnes Tacuara 07, lo mejor en carnes. Estás escuchando, a veces plaguean todos. Hace un mercadito. Muy a la ligera eso de Pancho, decir que nadie del equipo le quiere hallar. Aparte ya se fueron 6 jugadores de Cerro, muy a la ligera, me parece como que armar quilombito gratuitamente. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Red de Solaris Fertilizer Paraguay. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060 Fleming. Para el señor ese, Prato no salió mejor, pero siempre hizo goles en los clásicos, específicamente a Cerro. En Comercial Economía de San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 13 unidades, lunes y sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Ya empezamos. Arturo, vamos a escuchar la tilinga, la tigresa del oriente. Colonia de vacaciones en la sede social del Sol de América para socios vitalicios e invitados. Podrás disfrutar de fútbol, básquet, tenis de mesa, piscina para toda la familia y más. No te pierdas esta gran oportunidad. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Con la tigresa será. Sí sabe los refuerzos de Cerro, Comandante no sabe, pero lo único que ahora le ponen el ojo la bala es Pancho, en cualquier momento informarnos los refuerzos de Cerro. Arturo no sabe más nada. Decime por los refuerzos de Cerro los 6. Estamos averiguando. No hay mejor olor que el del 0 kilómetro. Dale la bienvenida al 2025 con tu auto nuevo sin preocuparte por las cuotas porque las empezás a pagar en 60 días. No esperes más y vive la emoción de tener tu propio 0 kilómetro. Bancoop crece desde la raíz. Ahora que Cafa ataca cartera, vamos a ver si su club Olimpia le da trabajo. Vive la magia en la Navidad con tu pía hasta el martes 24, grandes beneficios, hasta el 23 de diciembre de 7:30 a 20 horas, sábado 21 de 7:30 a 18 horas, domingo 22 de 10 a 17 horas. Todas tus compras participan del sorteo de 2 camionetas 0 kilómetro y más de 100 premios. La gente sabe. ¿Será que se roba otra vez a por Luis Amarilla? Y ojalá que se interesen en Robert Rojas también. Secom presenta la evolución en cemento con el nuevo C32, el cemento que estabas esperando gracias a su planta de última generación y profesionales. Cada producto se sostiene con calidad, durabilidad y resistencia. Secom, la evolución de los cementos. Esa es la gran pregunta del millón. Comandante, decímenos un poco el matrimonio. Aupe y Eremi Seves y Ari. Qué boludo. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. El matrimonio es el aprendizaje a vivir en desacuerdo. Sasa. Compra el mayor hace que tu dinero rinda más. Visítanos en nuestros locales Mercado de San Lorenzo, Capital Ruta 1 y ahora también Capital Ruta 2, kilómetro 21 y medio. Síguenos en redes sociales como El Ahorrazo Super Mayorista. 22. Buenas tardes, Arturo. No hay novedad, qué silencioso todo. ¿Qué novedad sería un vale de estilo campo? ¿Vos me entendés, Arturo? Afiliate a la Caja Mutual hasta el 28 de diciembre. Llévate regalo, un termo y una tarjeta de crédito al instante. Promo válida hasta agotar stock. Caja Mutual. Sueña. Comandante, ya no te quiere más, Ditore. Opal, amor. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, dos locales, Casa Central, UCB de la Casera y 2 de Mayo, Asunción y La Mareonía, Cacique, La Mare, Casi Panchito López. Teléfono 021-607-731, Wilmar SRL. Ay, Arturo, ¿cómo andamos? Pero hoy estaba de poca. Ay, Arturo, ¿cómo andamos? Arturo, ¿quién es mejor? ¿Jan o Jan? Pelé, ¿verdad? Brillante. Comandante, cuando Pancho te interrumpe y vos hablas y te interrumpe, parecen el Chavo y Don Ramón. ¿Y yo qué dije? ¿Y cómo es? ¿Y yo qué dije? ¿Y cómo es? No se entiende, será. En esta Navidad regala la colección Ferrari para niños de todas las edades, disponible solo en las estaciones Shell con tus cargas desde 100.000 más 45.000. Llévate un Ferrari coleccionable o más 95.000. Llévate los modelos a Bluetooth listo para controlarlos desde tu celular. Colección Ferrari solo en Shell.
Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, yo puse Quitadol Forte Plus y el Flex rápido y todas las presentaciones que puedes necesitar para cada dolor en Quitadol Estelasca, nuestra calidad, su seguridad. Atención amantes de los buenos sabores, llega la Porcina, la nueva marca embutidos que tiene lo que buscas para disfrutar en familia. Panchos, el clásico parrillero, las irresistibles bien a jamones y fiambres. Prueba a descubrir porque todos hablan de nosotros. Es un aprendizaje, es un acuerdo para vivir en desacuerdo. En tu vaina, comandante. Calculando y pensáis decir, El Entrerriano es un clásico para el mate, el tereré, mates, bombillas, hierbas, portamates, termos, showroom, barrio Las Lomas, San Rafael, esquina Pedro Alcántara. Visítanos en Instagram como @elentrerriano.py. Quiero saber nomás si Carlos Quise ya cobró ya su apuesta ganada para Estilo Campos. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas. Contacte al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. 100.000 vatios de potencia para reventarte los oídos donde quiera que vos estés. Fútbol a lo grande, donde todos hablan juntos y no se le entiende nada. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo grande, comenzá a dudar. El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza seguro al 021-236-13.000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. En Santa Elena sabemos que en esos momentos especiales te acompañamos siempre. Por eso no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino. Para compartirlo mejor en tu mesa, Santa Elena elaborado con dedicación desde 1942. Comandante, Mavio será campeón de encuesta. Ahora te pegan un premio parte tuya a esa isla, entonces... Michael ganaba champion. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. En cada camino hay un automóvil Supli, con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora en Lambaré, sucursal 21, casi que en Lambaré, esquina Testanova. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Comandante, vamos a preguntarle a Ricardo, por favor, ¿cómo es lo que hace él va a tomar tanta agua ya? Defender tu equipo más valioso es tu prioridad y en esa cancha el P15 se convierte en tu defensa imbatible. Protege a tu familia de resfríos, infecciones y alergias. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales @ el P5 PY. Mucho más allá de la dieta, es importante que se tome agua 2 litros por día, dicen a 3. 3 litros tomás de verdad. Sí. A vos tomás 3. Sí. ¿Cómo podés? Y abro la boca y tomo. ¿Qué embole será? Promo kilómetros de frescura de Puma Energy. Tus cargas de Nasto Diesel más 5.000 guaraníes. Te llevas tu kit de tereré al instante, guampa y bombilla. Promo hasta agotar stock. Informate en nuestras redes y estaciones adheridas. Puma Energy, calidad máxima para tu motor. Espíritu navideño en Fútbol a lo grande. Todo arranca con baterías Barta preparadas para las condiciones más extremas del mundo. Barta con más fuerza arranca y tecnología Power Frame para mayor duración. Tu batería es Barta. Comandante, le dijiste a Marco Rivero que a vos no te interesa la primicia. Ya, poina. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma desde hoy jueves 19 al sábado 21 de diciembre. Tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados, válido para uno de los 676 puntos y también por la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. ¿Qué pico va a cobrar la apuesta? En Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino, no hay más de 1000 slot. Mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Jugá y cobra en Casino Slot del Sol. Arturo, Sorteana pues canasta para los perros, ni de yo pena. ¿Pensás en tu futuro? Elegir la Universidad Privada María Serrana. Te ofrece infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y convenios internacionales, carreras reconocidas por MEGA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAS. Infórmate en serrana.edu.py. Parece esa mercadera su programa, Arturo. No se entiende lo que dicen, hablan todos juntos. ¡Saludos! Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton, ya a comer respaldo total. Comandante, lo de Morales a Olimpia, pero fue todo humo nomás. Nosotros nunca dijimos que Rubén Morales venía a Olimpia. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados y más. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Me imagino la película El panadero con el pan llegando a Estilo Campo y el comandante recibiendo los pedidos. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol 100% cuero, casco, caretas, protectores auditivos, teléfono 061 570 570. Indalco SRL.
Buenas tardes, Arturo. Ya anunciaste la vuelta de Ricardo Filemón Mendoza a la mesa de fútbol a lo grande. ¿Ya anunciaste? Cierto. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunícate al WhatsApp 09814344732. No hay camino difícil cuando el camino lo creas vos. Isuzu MUX, mi camino, mis reglas, representa Automotor. Comandante, qué pedante sos, comandante, pero igual te escucho, comandante. Fuerza. Cuando nuestra sábila libroja coinciden, disfrutamos distintos shorty beef, carne 100% chaqueña, costilla, tapa cuatril, un delicioso vacío. No puede faltar el choriqueso shorty, el auténtico, el original. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shorty. Papá, acá no se duerme. Fútbol, minutas, lomito, hamburguesa y algo más. No se duerme acá. Acá se labura. Comandante, ¿cómo andamos? Y saludos para toda la mesa. Hoy por fin hablaron de fútbol. No es premio a lo grande. Hoy es fútbol a lo grande. Descarga la Vamos de Ecopetrol, que acá combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo que puedes usarlos en el instante en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. Sortea, Arturo, para el oyente que es canasta. 7.000 más en el mercado sale una canasta. Bema Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bema Flores General, día 640, teléfono 496-553 y María López 679-767. Bema Flores. La puta y pasa. El comandante esperando que Carlos Quise le invite a una cena en estilo campo. El nuevo Control Frutilla llegó para darle un toque fresco y dulce a esos momentos íntimos. Dale un giro a tu rutina y prueba el nuevo Control Frutilla. Experimental Tour Verano Paraguay con Erimar hasta el 31 de enero del 2025. 20% de descuento en toda la tienda y hasta 10 cuotas sin intereses con tarjeta de crédito y todo. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Buenas tardes, comandante, y a todo el grupo de la mesa. Una consulta. Huguito Martínez, ¿por qué no juega más, comandante? Víctor, ¿vos qué sabés? Y él fue suplente en varios partidos, pero no venía ingresando Hugo Martínez. Pero sí está recuperado, ya no tuvo otra lesión en esta clausura. Entonces, Barber, contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte de barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph_Barber_oficial. Arturo, sorteana por lo menos un vaso de agua para tu oyente, no haya ser tan yopu. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEA, filiales en Lambareque, Petecta, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Garapeguay, Pilar, sede central, España 330, San Lorenzo, Unizal. En Cantabria se promocionan adhesivos, descuentos del 30%, juegos de baño, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria S.A. Comandante, Guillermo Paiva vuelve a Olimpia. Pásate de Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjero Campo 9. Paiva vuelve a Olimpia porque es su club de origen, tiene que volver, pero la intención de Paiva es seguir en el fútbol chileno a préstamo. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo con respaldo de garantía del grupo Toyo Toshi, Mili Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, organización, centro industrial de Vileta 1 y 2. Más info al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Arturo ni Aguinaldo no está queriendo pagar, que te va a sortear canasta. Dios mío, ni si tiene una En Concasa empieza tu historia con base fuerte y duradera, con la confianza en que cada ladrillo teja Abramo cementos de la mejor calidad. Con Casa construyendo historias. Yerba Mate San José trae desde Paso Chobaile tradición y el sabor para el país y el mundo. Disfrute sus sabores tradicionales y compuesta con 2 años de estacionamiento. En variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. Comandante, vos dijiste una vez que Benicio jugó en Guaraní y la otra vez contó que cantaba lotería y que la primera vez que se fue a hacer cobertura no tenía idea luego de lo que era el fútbol. Desde los videos de Álamos en Mendoza, que acopa un brindis por la amistad en esta tierra paraguaya, celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. Buenas tardes. Háganos un programa serio, será. Demasiado más que nada pasan en los audios. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Saborea la calidad de este lugar con nuestro nuevo cocido con leche listo para ver La Pradera. Deliciosa, novedosa y súper práctica para consumir. La Pradera, lo mejor en lácteos. Pasa que le damos la oportunidad de opinar, preguntar cosas interesantes a los oyentes, pero se pierden en macanada. Hay que ser sincero en cuanto a eso. Otro. Arturo, es
caviar o es mortadela? Llega el verano y tu piscina merece lo mejor. Robot limpia piscinas automáticos, cercos removibles para la seguridad de tus hijos e ionizadores para no usar cloro. Todo esto y mucho más en energía alternativa. Llámanos al 021-222-767. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras y tienen el peso exacto. Delivery al WhatsApp 09844433332. La instalación es gratuita, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293. O pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. El comandante no puede sortear nada porque no tiene permiso. Doña Eli lo que tiene que ordenar para sortear algo. ¿Estás listo para elevar tus momentos de sabor estas fiestas? Su pizza trae para vos sus cortes ahumados en fetas, pastrami, lomito, lomo, pernil y bondiola. Una explosión de sabor en cada bocado. Pizza calidad desde su origen. Repaso de la fase 1 de Copa Libertadores. Mañana a mediodía será el sorteo. Copa Libertadores, Copa Sudamericana. En el bolillero 1 estarán Alianza Lima, el equipo peruano, el Nacional de Quito y Defensor Sporting. Del otro lado Nacional, atención, estos equipos posiblemente son sus rivales. Alianza Lima, Nacional o Defensor Sporting. Monagas y un representante de Bolivia. Allí se está definiendo la liga boliviana, Víctor. Está para salir campeón Bolívar. Con eso Bolívar entraría a fase de grupos, gana el fin de semana, es campeón. Y The Strongest va a ser en ese caso Bolivia 3. Ese que ingresaría en fase 2. Fase 2, exactamente. Podría llegar a ser rival de Cerro, por ejemplo. Sí, y Bolivia 4 está Blooming para ser confirmado. En minutos repasamos lo que es la fase 2 de la Libertadores. Y su seguro Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Y su seguro Chaco. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 097183008. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta más, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Teléfono 021-634-544. Grupo Crisma, más de 25 años juntos, brindándote la mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Los posibles rivales están del lado del bolillero de Nacional, bolillero 2, Nacional de Paraguay, Monagas, equipo venezolano, y el representante boliviano, que estamos esperando a ver quién es representante boliviano de fase 1. Ahora vamos a repaso de la fase 2, Darío. Descubre el nuevo ron Fortín Frutos del Bosque, un destilado que captura la frescura de los frutos del bosque en cada trago. Su exclusivo y único color azul es ideal para cócteles refrescantes como Mojito Blue y Apple Blue. Búscalo ya en tu punto de venta preferido. Diciembre llegó con grandes noticias. El SPS ofrece 55% de descuento en la primera cuota. Amplia red de profesionales y sanatorios en todo el país. Escribí al 021-248-8000. SPS, 29 años cuidando tu salud con el respaldo de Comes y Par. Fase 2, bolillero 1. De ese lado están Boca, Corinthians, Cerro Porteño, Barcelona, el equipo ecuatoriano, Santa Fe de Colombia, Melgar de Perú, Bahía y Ñublense. Por ende, no se pueden enfrentar en esa fase entre estos equipos en minutos posibles rivales de Cerro. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Hasta febrero del 2025, los imbatibles de stock, fideos, nido, espagueti, monarca, 400 gramos, 3.250 guaraníes. Carne molida popular Concepción, la unidad, 9.950 guaraníes. Hasta el 2 de febrero, precios imbatibles en Stock y Stock Express. Del lado del bolillero 2 están Deportes Iquique, equipo chileno, Boston River, equipo uruguayo, Universidad Central, un equipo nuevo que está apareciendo en copas internacionales, es venezolano, y el representante boliviano que podía ser The Strongest, ¿verdad, Víctor? Exactamente, en esa ronda sí, y en la ronda previa Blooming, son los que sí Bolívar se confirma como campeón, ¿no? Un representante boliviano, también colombiano, que estamos a la espera, y los que pasen de la fase 1, 2 y 3 de Copa. Podría llegar a ser Nacional de Paraguay en caso de que pase el tricolor. Pero no se puede enfrentar a Cerro. Se puede. Se puede. Sí, a partir de fase 2 ya se pueden enfrentar equipos del mismo país. Se puede llegar a esa situación. Sí, se puede dar se puede dar el Cerro Nacional. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 098-104-287, Instagram @cerámica_Itagua. Todos los domingos de diciembre, realizando tus compras en Electroban, vas a acceder a precios promocionales de la web. Encontrarás el producto que estás buscando a mejor precio. Comunícate con nosotros al WhatsApp 018-60-2020. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Y del lado de la Sudamericana, recordar que excepto los argentinos, brasileños argentinos, después uruguayos, peruanos, paraguayos, el resto del continente aquí sudamericano se enfrentan y se eliminan entre sí. Del lado de los equipos paraguayos están Guaraní,
2 de Mayo, Luqueño y Ameliano. Entre esos 4 se puede dar el cruce a un solo partido para ver quién pasa a fase de grupos de la Copa Sudamericana. El año pasado, por ejemplo, se dio Guaraní Luqueño. Sí, el año pasado Luqueño y Ameliano pasaron y se eliminaron Olimpia y Guaraní. Sí. Y ahora habrá que ver cómo queda todo, recordando que se juega, ejemplo, si sale Guaraní sorteado local enfrentándose a Luqueño, Luqueño lleva una compensación de un monto un poquito mayor. Habrá que ver si este año hay novedades o no en cuanto al monto. ¿Recuerdas? ¿Viste el año pasado? El año pasado era 225 y 250 para el equipo visitante, por esa compensación de no tener la recaudación. Y pasarán 2 y esos 2 van a fase de grupos de Copa Sudamericana. Mañana al mediodía el sorteo. Sudamericana, Libertadores la primera fase. Y recién fase de grupos es en marzo el sorteo. En marzo el sorteo, en abril. Hugo Quintana, ¿dónde se fue a jugar? Uruguay, ¿no? Hugo Quintana está en Uruguay. Liverpool, sí, en Uruguay. ¿Iba a seguir o no se sabe nada? Y por ahora no se mencionó, pero... ¿Jugó poco o jugó mucho? Para mí que él salió ahora hace 6 meses nomás. O ya fue a comienzo de año. Ya fue a comienzo de año. Mirando el listado de partidos, por lo menos en la liga uruguaya, me aparece 14 partidos, 2 goles. 14 partidos, 2 goles. ¿Fue a principio de año o mitad de año? De 15 posibles. O sea, ¿Fue ahora recién? Fue ahora segundo semestre. Sí, 15 partidos posibles, jugó 14 y marcó 2 goles. Explotó. ¿Por qué? ¿Y por qué le ponen el segundo volante cuando tendría que acercarle al área? A él, ¿cómo se llama el de Libertad que te preguntaron recién? Martínez. Hugo Martínez. Son volantes que tienen que acercarle, son chiquitos, entonces sus pasos no es para tener un gran recorrido, le cuesta el doble que cualquiera, entonces tienen que acortarle la distancia para que tienen que recorrer, y como tienen talento y son habilidosos, y a los dos les gusta el gol, y los dos le pegan bien de 20 metros de distancia, acercarle al área, pero le quieren hacer jugar de segundo volante. A Hugo alguna vez lo pusieron abierto por derecha y no tiene esa posibilidad de rendirte. Ahora, si le acercas al área detrás del punta, puedes tener 2 puntas si queréis detrás de él, te va a hacer daño, pues es gambeteador y definen patea bien. Los dos parecidísimos. Martínez por ahí le afectó la lesión grave que tuvo, sí, 2 veces se lesionó. No se recuperó del todo, pero pintaba para... Ahora, si la alejas del área como la alejaron en la última etapa de Libertad este año, es uno más no marca una diferencia. Y marca y te genera un problema porque cuando tiene que volver le cuesta mucho más. O sea, tiene que jugar como una especie de enganche, decís vos, o sí. Segundo punta. Y no, como claro, cerca del área. Cerca del área, que juegue del área que ocupate vos del volante central. Pero no hay necesidad que le marque, ponete enfrente nomás. Y cuando tenés la pelota tienen libertad, pero no le dé mucho recorrido. Dentro del canal de YouTube también estaban niños reclamando participación, así que un abrazo a la gente que estaba ahí en... Vamos a pedir ahí... Le tenés descuidado, niños. Sí, muchas veces ya te reclamaron. Sí. Pero también hay muchos que es una especie de WhatsApp también. Muchos no aportan nada. Sí, desde el teclado escriben estupideces. Pero vamos a aquellos que por lo menos nombre, ciudad, o si están fuera del país, vamos a saludar ahora en el canal de... Salvo algunos que escriben... Por culpa de uno no le puede castigar a todos. Claro. Solo que a veces son como la humedad. Entran allí y escriben estupideces y abundan. En el YouTube también se fue generando así como el WhatsApp. No tiene descuidado, le dice la gente a niños. En la libertad, como en su casa, a veces no pueden decir nada, entonces agarran y teclean o envían a yo no sé si es que va a ser más, porque dentro de lo que dicen no colaboran en nada. Perdón que lo diga, pero no suma en nada. A lo mejor nosotros cometemos la torpeza de que sea un programa de diversión y lo que no queremos hacer es el programa de diversión. Porque hay días que por lo menos preguntan cosas o tiran comentarios. A veces tienen salida. No se va a levantar nomás. Ya resolvió el comité ejecutivo. Que no aportan absolutamente nada. Pero por un día repito, resolvió el comité ejecutivo que Ceausescu el WhatsApp. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. De un solo miembro. Resolvió el comité. Bueno, vamos a esperar entonces lo de Cerro, que no hay, lo de Libertad, ya dijo Editores. Enseguida tenemos a Editores y el colega Cristian Pagliaro. Para irnos, de los 4 refuerzos de Olimpia que se anuncian, si hacemos un ranking, ¿cuál es el ranking de ustedes? Anuncian Domínguez, Vareiro, Abel Paredes y Argüello. Y para mí está palmo a palmo Domínguez Vareiro en el primer lugar. Pero admito que
no me hace ruido el oído los nombres todavía. No, ya sé, pero si vos... No, es otra cosa. Yo lo que quiero es, ¿quién tiene más chance? 1, 2, 3, 4. Chance de jugar Domínguez, Javier. Por regularidad, Domínguez. Por regularidad. Los 4. Isabel Paredes. Según Carlos Quise va a jugar 20 minutos, normal demonio Vareiro. Claro, Y quiero escuchar a todos. ¿Por qué? Ya condicionado otra vez. Ya estamos hablando entre todos nosotros. Domínguez, Paredes, Vareiro. Pero... A ver, Cafa. Domínguez, Paredes, Vareiro, Argüello. y Argüello. Ese es mi ranking, del primero al cuarto. Lo mismo. Sí, coincido con Germán. No, para mí segundo Vareiro. Yo incluso le pongo a Albert Paredes último. Para mí no debería sumar un lateral. Por Zavala, decís vos. Sí, no por Zavala. pero bueno, pero los cuatro no, van para hacer pero para mí opciones. cuarto Y Richard Ortiz se va al banco. Abel Paredes. Aparte, los segundos capítulos para mí no son buenos. Si ya Y salió Richard Ortiz se va al Abel banco. Paredes, No. ¿Y vos qué hiciste? ¿Qué? ¿Y decir lo tuyo? Pero está jugada. ¿A vos tirás la piedra y esconde la mano? No, habla, mijo. Es lo mismo que Arturo pregunta y el otro No, pero contesta. vos tenés que decir. Yo pregunté, no puedo contestar yo. ¿Y tu ranking? Nosotros queremos saberla, en la mesa queremos saber. El No, oyente, sí, el oyente quiere comandante saber. tiene que autorizar. ¿Cómo yo voy a preguntar y yo voy a responder otra ¿Ve que arrugas? No, lo que quiero decir, le pusieron tercero a Vareiro. Para mí segundo. Sí. Él es el único que le puso segundo. Toditos le pusieron tercero. Sí, pero eso no quiere decir que juegue 20. ¿Qué es lo que todo el mundo yo no le puse Para mí va a jugar 90. Pasa que ya no jugaba mucho en Libertad, ahora a diferencia de Bueno, Domingo o Abel no Paredes. a Vareiro tu problema. No, es que Carlos no Quise le cuando quiero. se mete un metejón acá. No. Vos callate, ayudante arquero. Escuchá lo que a vos te dijo ayudante arquero. Y a vos te parece ¿Y quién le ayuda al arquero? Él es preparador de arquero. Entrenador de arquero, el preparador de Aprende arquero. comandante. Llamamos por Rubén Dittori, el argentino Cristian Pagliario, el colega. Cuando quiera, Gustavito. Fútbol a lo grande. Vos lo hiciste grande. ¿Y Libertad cómo anda? ¿Todo bien? Tranquilo, trabajando nosotros y los jugadores descansando, esperando empezar la revisión médica y pretemporada. Bien y directo a esto, doctor Litore, porque a Pancho le dijeron que una probabilidad es que si no arregla Gustavo Costas con Racing, puede ser técnico de Libertad. Pueden haber tirado esa información. Siempre conversamos, no solamente con Gustavo, con un montón de técnicos que llaman, hablan. Esta mañana mismo me llamó uno, estuvimos conversando. Eso no quiere decir que van a venir. Algunos son amigos y otros, verá, que intentan sondear y bueno, nada más que eso. Pero fue confirmado en el cargo Sergio Aquino, doctor Ditore. Sí, claro, Patito está como encargado, claro que sí, está confirmado. Contanos de la plantilla, ¿quiénes se van confirmados? Y confirmados, ya saben ustedes quiénes son los que... Iván Piris, Luis Cardoso, estaba también Willy Mendieta, Vareiro, Tito Villarla, que tampoco arregló. Ale Silva. Tiene un contrato todavía abierto hasta por un año más, de manera que el cuerpo técnico está viendo a ver si lo va a necesitar o no, y si no, trataremos de rescindir el contrato para que el jugador no quede sin jugar. Merlini. También en las mismas condiciones. El arquero Martín Silva. Tiene contrato por un año más, continuar, con él no se habló nada. Pero están buscando un central, ¿verdad? No específicamente, sí necesitamos un central. No, viene Gilberto Flores, vuelve, o sea que viene a reforzar la plantilla en esa zona, o sea, no vamos a mirar como te digo, bien qué es lo que tenemos y después veremos qué es lo que se va a necesitar. ¿Gustavo Aguilar va a ser cedido a otro club o va a ser tenido en cuenta? Sigue en Libertad. Y el caso de Alcaraz también, o sea, él regresa y va a ser tenido en cuenta, o podría abrirse alguna posibilidad de transferencia para él, Adrián Alcaraz. Sí, claro, y está abierta y claro que están abiertas todas las posibilidades de transferencia. Si viene algo interesante, algo concreto, ¿verdad? Realmente, porque sondeos hay todos los días, pero son todos macanadas, ¿verdad? Que te preguntan esto, lo otro, dan vueltas, pero realmente ofertas reales, ofertas serias de clubes importantes, no, ¿verdad? No quiere decir que esta tarde o mañana haya un llamado y te diga sí, estoy de acuerdo, me gusta ese jugador y punto. Doctor, ¿y el caso de Rubén Lescano? ¿Hay alguna posibilidad de oferta real por él? O sea, ¿está trabajando sobre su caso? Exactamente la misma respuesta que te di hace un ratito, exactamente igual. Son todos sondeos, son todos conversaciones, son todos preguntas, y así vamos. Doctor, una última sobre el estadio. Le pregunto si están preparando alguna especie de partido inaugural o directamente en la competencia oficial se inaugurará con el primer partido que toque de local en el Apertura.
y todavía no tenemos decidido. Después yo creo que sí, que vamos a hacer la tendencia más real es llevarla, inaugurar ese día que juguemos contra el Recoleta, tercera fecha. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo, doctor, muy amable. No, cuando gusten. Gracias, doctor Litorio, presidente de Libertad. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Cristian, contanos, surgió la información que Iván Leguizamón podría dejar San Lorenzo y sumarse al plantel de Olimpia, una vez que Olimpia pueda levantar la sanción FIFA por inhibición, lo puede contratar, pero va camino a una liberación en el buen sentido de la palabra. Contánoslo de Iván Leguizamón en San Lorenzo, Cristian. Sí, mira, está esa versión, tuvo la chance de irse a Defensa y Justicia hace poco tiempo también, hay equipos que lo quieren, San Lorenzo todavía no tiene claro cuál va a ser su panorama porque tiene un conflicto institucional muy grande, la comisión directiva, el presidente estaba cerca de tomarse licencia, el vicepresidente de hacerse cargo del día a día del club, bueno, hay muchos inconvenientes, así que si bien no es un jugador a salir y es muy importante para Miguel Ángel Russo, yo creo que ante una buena oferta puede llegar a dejar, así que bueno, veremos, ha jugado poco en el último tiempo, perdió su titularidad, no ha sido uno de los referentes de este equipo, pero bueno, un jugador que tiene desequilibrio. Contanos más de Iván, ¿qué le falta para tener estabilidad? Contanos, Cristian, en San Lorenzo. Mira, es un jugador totalmente desequilibrante, ustedes ya lo conocen, es un futbolista que tiene muchas características, tal vez le falte gol, en el último tiempo mejoró la pegada, pero bueno, habrá que ver también desde lo anímico y lo mental cómo está, estaba con muchos inconvenientes también porque el club no está pasando un buen momento y fue perdiendo terreno. La llegada de Muñain, de la presencia de Bustos, de Alexis Cuello, que por ahí fue lo mejorcito que ha traído San Lorenzo este campeonato, lo que hicieron quedar relegado, él no pudo gravitar, sabe algún que otro gol en el campeonato, ha tenido solamente 2 tantos en lo que va del año, entonces son pocos goles para un delantero, más allá del desequilibrio que puede tener, entonces bueno, eso lo hizo hacer perder mucho terreno, ¿no? La necesidad de San Lorenzo transferirlo, al no jugar, va a recibir un dinero, ¿se habla de cuánto cuesta el jugador o no, Cristian? Mira, no hay cifra estimada por el momento. Es un futbolista, yo creo, llamado a ser de los jugadores jóvenes de mayor cantidad y talento. Yo creo que San Lorenzo no lo va a vender por la primera oferta, pero sí que el club está viviendo una situación financiera y económica muy grave y que probablemente quieran negociar. Yo creo que no hay ningún jugador de este equipo que sea intransferible. Después habrá que ver si después se llega al acuerdo o no, pero dejando en claro la situación, es un futbolista que si la oferta es formal y es buena, probablemente pueda llegar a salir. Como te digo, llamó Defensa y Justicia aquí en la Argentina y no se cerró, ha vendido San Lorenzo algunos juveniles para poder pagar sueldos, está viviendo una crisis económica e institucional, pero bueno, veremos si se ponen de acuerdo con los números, pero es un jugador que puede llegar a salir perfectamente. Con Insúa fue titular, ¿verdad? Con Insúa jugó, era titular, después con los técnicos, con Pipi Romagnoli jugó un poquito menos, con Russo prácticamente nada, esperó su lugar en el banco de suplentes, pero ni siquiera ingresa, bueno, en medio de un equipo que ustedes saben bien que no viene para nada bien, ¿no? Y si Defensa y Justicia lo quiso, ¿hace cuánto fue? Esto fue la semana pasada, fue hace poco. Lo que pasa es que no se pusieron de acuerdo en la cifra, en la cual no trascendió. Defensa y Justicia se llevó a un juvenil, Sosa, que tiene apenas 10 partidos en primera, lo compró por un cargo muy bajo, y se llevó a Agustín Hauch, uno de los jugadores jóvenes que tuvo 2 roturas de ligamentos, pero que venía siendo la gran promesa del club y no pudo aparecer. Bueno, lo compró casi en $300.000, una cifra irrisoria. Entonces, bueno, eso habla de la necesidad y de la urgencia que tiene de vender el club. Ahora, no tienen la talla de Leguizamón de lo que puede llegar a generarle el club, ¿no? Cristian, aprovecho y te pregunto por otro jugador. La vez pasada le tocó debutar a un arquero paraguayo, Orlando Gil, entendiendo el contexto del club, la situación y todo lo demás, la derrota que al final salió en medio de insultos. En la actuación en el partido, ¿cómo lo notaste a Gil pensando en una proyección a futuro para que pueda tener más chances? Te lo voy a responder de esta manera porque para que sepan un poco cómo es la historia. Orlando Gil tuvo solamente un partido en la primera división y fue mucho más ovacionado que los 2 arqueros que ha tenido San Lorenzo en el campeonato, que fueron Chila Gómez y Facundo Altamirano. La gente lo vio en reserva, les gusta mucho, tiene un porte físico importante, entonces me parece que hay que ver si se puede llegar a comprar. San Lorenzo tiene que hacer uso de la opción del 50%, $500.000 a San Lorenzo de Paraguay, así que veremos, pero es un jugador que por lo menos el hincha lo tiene bien considerado por lo que hizo en reserva y por lo que ha hecho en primera, ¿no? O sea, hablamos ahí de que por lo menos se ganó de entrada esa buena primera impresión, como para pensar en si se compra el pase poder tener oportunidades. Eso es bueno saber. Sí, mira, el tema es económico, que pueda comprar el pase, pero yo creo que es un arquero que si San Lorenzo lo logra retener, no digo que va a ser el titular, pero va a pelear el puesto con el que venga,
Y lo último, otro conocido nuestro, Romaña. ¿Cómo cerró la temporada allá en Argentina, el colombiano? El jugador más ovacionado por su porte físico, por lo que hace, por la entrega, por el desgaste que también hace, porque es el jugador que más se ha destacado. Es un equipo que juega mal, pero Romaña la verdad es el más destacado. Lo que pasa es que también probablemente tenga oferta del exterior. Y bueno, Cristian, muchísimas gracias. Nos ponemos al día en lo que podamos aportar a la gran audiencia y especialmente a la gente de Olimpia, porque se está comentando mucho lo que podría ser Iván Leguizamón Olimpia. Gracias, Cristian. Igualmente para ustedes, abrazo grande, lo mejor y felicidades. Gracias, muy amable. Cristian Pagliaro. Fútbol a lo grande, Monumental, 1080 AM. El pacto que no se puede romper. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio América de Pedro Juan Caballero. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Radio Caguazú 640 AM de Coronel Oviedo. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. La actualidad en noticias, minuto a minuto. Minuto a minuto. Monumental 1080 AM. Donde se genera la información. Última hora, lee la verdad. Interfisa Banco, animarse es simple. Presentan Solo Noticias, 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 34 grados. La Cámara de Diputados resolvió la separación del cargo de William Roberto Bogarín Campuzano, funcionario presuntamente